Muy buenas tardes, digo tardes porque estamos grabando esto exactamente un sábado por la tarde, pero para los que nos estéis escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de cómics de referencia actualmente, ¿verdad, Ander? La última viñeta. ¿Cómo estás, Ander? ¿Qué tal? Cuéntame. Muy bien, ya pues casi rozando la primavera, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, es más, yo creo que ya la hemos empezado, ¿no? No sé si hoy Sí, o ayer empezó la primavera. sí, estamos ya por eso. Bueno, en Varna es más, yo creo que es más común o más fácil, ¿no? Que por estas fechas llegue el sol y el buen tiempo. Por Bilbo las cosas no suelen ser siempre así, pero hoy hemos tenido, bueno, llevamos en general una muy buena semanas referente al buen tiempo. Y oye, pues nada, yo hoy a la mañana he madrugado un poquito, he ido al monte, después he comido fuera y ha sido llegar, ducharme y cambiarme y decir a grabar. A ponerse de gala para la grabación. Porque sí, es verdad, Claro. yo creo que es la primera vez, o de las primeras veces que coincidimos un sábado por la tarde. Yo también luego tengo cosas que hacer, voy de cena y tal, pero digo, oye, qué mejor manera de celebrar el fin de semana, ¿no? Y el inicio de la primavera que grabando un nuevo capítulo del podcast, que ya estamos en el episodio número 7. O sea, que esto Número ya 7. Y va avanzando. que de nuevo se ha hecho de rogar porque parece que al final es mejor, Miguel, que no digamos nada, porque siempre que en el último podcast, que fue en enero, enero o febrero, ya no me acuerdo. Principios de febrero, lo he visto antes. Días de 5 de febrero, creo. eso, el 5 de febrero y decíamos, no, vienen cambios para el podcast, vamos a tener una regularidad de cada 15 días y justo, pues bueno, ¿no? La vida nos atropella, en el buen, o sea, no en el mal sentido, pero estábamos muy liados y bueno, pues se graba cuando se graba, ¿no? Pero digo yo, joder, si antes lo decimos. Eso es, eso es. Es lo que tú comentas también, que la vida nos atropella, pero, oye, bien atropellados porque significa que tenemos cosas que hacer, ¿no? Efectivamente. Y este ajetreo viene por parte, sobre todo, de nuestro trabajo. Y muchas veces lo hemos dicho, que cuando se dan fechas concretas, ¿no? De evaluaciones y finales de curso, que todavía no estamos en final de curso, pero sí que No, estamos en pero ya finales de la segunda prácticamente. evaluación y tal, ya se Bueno, nota, ¿eh? eso lo dirás tú, amigo mío, que yo ya la terminé hace 2 semanas y no quiero pasar otra final, otro final de evaluación hasta junio. A mí me toca esta semana que entra, pero bueno, ya más o menos lo he dejado todo bien encauzado y oye, y ya afrontar las vacaciones de Semana Santa y luego ya, pues oye, De Semana enfrentarse Santa, a... verano, ya no hay nada. Y Eso además es, con el eso es. buen tiempo y todo es otra historia, ¿no? Porque es como que lo llevas de otra forma. Eso es, eso es. Pues sí, sí, estamos en el episodio número 7 y como habréis visto, si habéis leído el nombre del episodio, va a ir sobre todo, bueno, el tema central va a ser el castigador la primera parte del castigador de la etapa de Rick Remender, que hace cosa de un añito aproximadamente salió en un integral también por parte de Panini, pero como siempre vamos a empezar el programa hablando un poquito de pues la actualidad, novedades, cositas que estemos leyendo, que hayamos leído, que queramos Eso leer. es. Así que Andes, si quieres contarme un poquito cómo ha ido este último mes de lecturas. Pues la verdad es que ha ido un poco, no sé, no, iba a decir gafapastero, tampoco gafapastero, pero estoy muy alejado de los superhéroes últimamente, tío. O sea, sigo comprando la actualidad, ¿no? Porque bueno, pues porque hay muchas colecciones, que si mutantes, vengadores, tal, llevo haciéndolas pues, prácticamente toda la vida y que y te da pena dejar de hacerlas, ¿no? Pero básicamente es comprar, embolsar y ya está. El poco tiempo que tengo para leer, al final lo dedico a indies o a europeos que son más autoconclusivos, más así, y ya está, y que realmente me apetece más. O sea, a nivel de inquietudes personales, pues como que me apetece más, ¿no? Lo cual no quiere decir que de vez en cuando, joder, sale el Batman de Fraction, que está siendo un pelotazo, ¿no? Ujú, Y dices tú, wow, pues que esto lo quiero llevar al día, ¿no? Pero eso ujú. de lo comentábamos antes, ¿no? De lo que hacíamos, lo que yo hacía, al menos hace unos años, de buah, el primer jueves de mes, ir a por tus grapas y decir, venga, esta semana no, bueno, esta semana no, hoy no voy al gimnasio y me quedo tranquilamente en casa y estabas toda la tarde leyéndote las grapas y al día y ese hype de decir, guay, ¿qué pasará el próximo mes? Tal, no sé qué, es que ya no lo tengo. No, Y, no.
me tengo ganas de cosas de superhéroes, pero me apetece mucho más empezar el segundo Marvel Heroes, los Cuatro Fantásticos de Englehart, por ejemplo, que yo que sé, que la última grapa de la Patrulla X, ¿no? Y con DC, que a nivel de calidad está mejor que Marvel, me pasa parecido. O sea, personalmente ya el tema del universo Absolute me está empezando a cansar bastante, ¿no? Porque ya es como que ya reventada la novedad, ¿no? Pues ya va a hacer un año que, que aterrizó DC en España por parte de Panini. Y ya es como que, pues, o sea, yo me he estado dando cuenta, no lo llevo al día, pero dices tú, si es que al final es lo mismo. O sea, es como, sí, está guay, es un universo alternativo, son muy buenas, desde mi punto de vista, muy buenas segundas versiones o versiones alternativas de los personajes, ¿no? Porque tienen la esencia, pero a la vez son diferentes, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿no? Hace comparaciones con el universo Ultimate, con el primer universo Ultimate de Marvel y bueno, y bueno, ya está, y lo de siempre, ¿no? Pues gente que le puede gustar más, que le puede gustar menos, qué tal. Y yo siempre digo que para mí el universo original Ultimate de Marvel le da mil vueltas a todo lo que está haciendo DC en Absolute, pero por un simple motivo. Y por el simple motivo de que sin ese universo Ultimate de los años 2000, el concepto de Absolute probablemente no existiría. Al igual que toda esta DC que está ahora súper potente, ¿no? Pero tiene un espíritu muy Marvelita a la hora de hacer historias, de hacer los personajes. Entonces, mama mucho de esas cosas, porque al final la gente siempre ha dicho, ¿no? Dice, no, es que las dos grandes. Eso es mentira. Solo ha habido una grande, que es Marvel, y luego el resto han ido por detrás. DC muchas veces ha sido la tercera. Pero ahora que está en este momento tan rico, por ejemplo, pues es súper disfrutón. Y en lo que yo le doy a DC, que está haciendo con el universo Absolute de cara a desarrollar los personajes, que quizá no lo hacía con Marvel, o sea, que quizá no lo ha hecho Marvel en los universos Ultimate, ha sido que ha mantenido la esencia, pero que a la vez son súper diferentes. El Spider-Man de Bendis al final era el mismo Spider-Man de Stan Lee o Steve Ditko, pero pasado por los filtros de los años 2000. Con los X-Men lo mismo, pasado por el filtro de la película. Los Ultimates igual eran un poquito ahí diferentes porque vino Mark Millar ahí con sus historias provocativas, con sus inquietudes políticas, ¿no? Que es un autor que también las tiene. Pero el resto de personajes quizá eran simplemente los mismos personajes, pero pasó por los filtros del nuevo milenio. Y aquí es diferente. El concepto y el de Batman es exactamente el mismo que el Batman canónico, pero ese Bruce Wayne es totalmente diferente, y no solo a nivel físico, ¿no? Sino a la forma, lo que rodea su personalidad, su entorno. Con Superman pasa lo mismo. Con Wonder Woman, quizá, y aún así es muy diferente, es la más parecida a la Wonder Woman más canónica. Solo que, bueno, pues porque yo creo que se puede decir ya, ¿no? Viene del Hades, son otras cosas diferentes. Bueno, no, miento. Quizá el Flash y Green Lantern son los más canónicos, más parecidos a los canónicos, pero en ese aspecto lo que voy en general es que es más fresco. Pero luego, si tú te fijas, es como que todos los villanos o todos los malos son grandes empresas. Dices tú, vale, yo puedo entender ahí esa crítica, ¿no? Y además, con todo lo que está pasando ahora, con todos los Trumps que hay por el mundo y con todas esas historias, pues tiene mucho sentido. De ahí lo que decía, ¿no? De que la DC de ahora es como un filtro muy Marvel, en el sentido de, bueno, es un reflejo de lo que está pasando en el mundo. Todo lo que ha estado pasando con toda la violencia policial de Estados Unidos, ese reflejo está en el Batman de Matt Fraction, por ejemplo.
ese tipo de cosas. Pero luego me hace gracia porque es como, en Batman está, hay una... hay una propia empresa multinacional o hay algo grande detrás que todavía no se ha no ha llegado a España, pero es Vox Populi. Yo creo que se puede decir que es toda la historia del Joker absoluto y tal y cual. En Superman está todo el tema de Ra's al Ghul y tal, que tiene su propia esta. Cada uno tiene como su propia empresa, como su tal, y es como, vale, está guay, pero joder, son como patrones que se repiten mucho, ¿no? ¿Cuántas empresas de villanos hay en ese universo? Pues bueno, al Sí, sí. final, no sé, me está pareciendo como muy, sigo comprando las rapas, pero me está pareciendo muy, muy repetitivo. Y lo nuevo que viene del Next Level, que si las nuevas colecciones de Lobo, de Batwoman, que quizás es la que más me llama por la vuelta de Greg Rucka, ¿no? Pero bueno, a ver cómo está. De Deathstroke, y luego también viene la Legión de Superhéroes, que creo que la va a llevar Williamson, que mira, eso me llama. O una nueva colección de Jonah Hex, ¿no? Que es un poco western ahí, bueno, pasado por el, más que por el filtro europeo, por el filtro americano, pero bueno, son cositas que me llaman la atención, pero en general lo que más estoy disfrutando es del cómic franco-belga y, de, y del indie. O sea, el western, tío, estoy dándole al western. Yo siempre que he dicho como, el western me gustan cositas concretas porque lo veo como muy viejuno, me cuesta mucho entrar. Y el otro día estaba rebasando mis baldas y digo, coño, tengo los 8 tomos de Undertaker, tengo los tomitos de ECC de Marshall Bass, más el integral de Marshall Bass de Astiberri. Tengo los 4 tomos de Yermo de Durango, ¿no? Un western así clasicote y tal. Tengo también joder, de Yermo también un par de western más, que dices tú, coño, pues igual igual el western me gusta más de lo que yo pienso, ¿no? A veces es como que, bueno, con ganitas también de volver a reconectar con el manga, no sé, estoy bastante alejado de los supers, pero bueno, contento. Lecturas sencillitas, un poquito sin tener la presión de la actualidad, leer lo que me apetece, lo que me interesa y ala. Bueno, Muy bien. y con mis historias de coleccionismo, claro, ¿no? Pero Eso que nunca falle. Sí, sí, los pero yo creo omnibuses que y todo eso, pues ya sabes. sí, sí, pero sí que es verdad que, ostras, lo has definido todo a la perfección, por lo menos en cuanto a mis sentimientos también hacia el mundo del cómic, porque además no sé si es sensación mía, pero también noto como que en cada programa que hacemos, ¿no? Nos repetimos con este tema en el buen sentido de la expresión, ¿no? De que, bueno, pues que estamos en una época, no sé si vital o mercantil del cómic, ¿no? En la que estamos saturados de superhéroes y no somos los únicos, porque No, 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 para también nada. me voy informando, bueno, lo que voy viendo por ahí, tanto en YouTube como en otros medios, pues hay mucha gente que es, bueno, gente que está de acuerdo con esto, ¿no? Que al final, novedades de superhéroes hay tropecientas mil a la semana, ya no al mes, sino a la semana, Y no y no solo eso, llegas a todo, ya no llegas a todo. y cuánta calidad hay, ¿no? Que tampoco voy a ir ahí rollo de gafapastero de decir, no, Mm, el cómic tiene que ser de calidad. Nada, nada. Esto, eso, aparte, a ver, la calidad puede ser objetiva a la hora de cómo está hecho el cómic, pero ante todo es que tú lo disfrutes. Es como claro. cuando dice la gente, oye, ¿y esta etapa qué tal está? ¿Tú quieres leerla? Pues léetela, cojones, si no preguntes que qué tal está. Ya. Si te apetece y luego ya, pues decides tú si es Claro. buena o no en base a tus gustos. Pero sí que es verdad, que yo tampoco busco que un cómic sea bueno, es simplemente que me entretenga, que lo disfrute. Y a mí, bueno, esto ya es como demasiado tópico decirlo, pero sí que es verdad, pues que a mí, como a todo el mundo, me han gustado cosas que generalmente no gustan y viceversa. Hay clásicos que no los trago. Pero bueno, al final sí que es verdad que hay una saturación en el mercado, pero quizá esto ya lo hemos dicho en muchas ocasiones y hay una falta de ideas que hace cosa de un año se le atribuía a Marvel, pero yo creo que esa falta de ideas es algo generalizado Es del mercado. en el Mira, mundo superheroico. cuando ya dos grandes multinacionales de cómics han tenido que, después de años sin colaborar para crossovers,
han decidido volver a juntarse, que muy guay, ¿eh? Yo espero ese nuevo Superman Spider-Man de Mark Waid y de Jorge Jiménez y el Spider-Man Superman que nos vendrá también. Y sobre todo lo espero como excusa porque eso va a hacer que se reediten los crossovers clásicos, ¿no? Yo quiero esos omnibuses, yo tengo el primer omnibus en americano de los crossovers clásicos de los 70 y de los 70, 80, 90 de Marvel y de DC, pero también quiero ese omnibus, o me da igual omnibus o un tomo, me da igual, pero yo quiero también los Amalgam pues eso, de Marvel y de DC, ¿no? Que eso salió hace un par de años en Estados Unidos y, hijo, me parece que es interesante, por lo menos yo que soy hijo de su época. O sea, aquí me ves diciendo que no le motiva nada toda la actualidad de supers, pero a mí mis supers de la infancia y de los 2000 pues que me los den, ¿no? Y quiero esas reediciones. Claro, claro. Sí, al final estamos tirando mucho de eso también, porque están saliendo gracias también a Panini en este caso. Que bueno, que si hubiese continuado DC con ECC, también en algún momento hubiesen salido cositas así, pero todo el tema de el Green Lantern de Geoff Johns, todo lo que es Hitman y todo esto, pues al final son clásicos no tan añejos, ¿no? Que mola tenerlos, mola leerlos, verlos en perspectiva y quizá alejarse un poquito de la actualidad frenética, ¿no? Sí, y sobre todo porque es una cosa más, dices, bueno, pues ya está, coges, lo lees y lo acabas, ¿no? Eso es. No tienes, y sobre todo no es el decir, joder, ahora quieres leer el DCKO que sale. Que yo te voy a ser sincero, a mí ese evento me llama mucho la atención, pero por ver cómo encajan la Anabel y todos estos personajes alternativos dentro de ese marco, ¿no? Pero a mí me llama cero, tío. O sea, es un evento que, mira, ayer fui a comprarme las grapas que tenía pendientes, lo vi ahí y vi que valía 8 euros y pico. Y pensé, ya no solo por el precio, sino porque pensé, pagar 8 euros y pico para algo que sé que no me va a gustar. O sea, es pero que. igual es porque sabes que han sacado una de portada alternativa. Sí, pero la portada que me molaba era esa, la negra Sí, con las letras así sí. transparentes, sí. Yo me he cogido la normal, porque lo mismo que tú, he dicho, entre esto, digo, pues entre 6 y 8 euros, pues me cojo la de 6. Sí. Sí, pero bueno, luego, por ejemplo, el de Un Mundo Bajo Muerte me ha gustado. Yo quería hablar de eso también porque cuando estamos hablando de esto, nada, hace escasos días, que unos 3, 4 días, que me terminé el evento y he de decir que me ha sorprendido para bien y le voy a dar un voto de confianza a Marvel. Y ahora también, pues en base también a lo que has comentado y lo que también he comentado yo en este mismo programa, que hay falta de ideas en general, yo creo que no hay tanta diferencia en la balanza entre Marvel y DC. Para Sí que nada. considero, bajo mi punto de vista también, que DC está algo mejor, pero no sé si es que las cosas están equilibrando, si nos estamos cansando también de todo lo que has comentado del universo Absolute y tal, que al final pues es un desgaste al que van a llegar todas las historias que se alargan en el tiempo. Pero sí que Pero yo noto bueno, que Marvel y DC al final sí, los dos tienen faltas de ideas, pero el panorama no es tan catastrófico, ¿no? Como lo yo creo pinta. que no. Y es que además el universo Absolute al final es todo la misma dinámica. Presentan tiene además una dinámica muy, muy manga, ¿no? En el sentido de manga no, joder, muy como muy muy shonen, ¿no? Muy esto, muy yo qué sé, como puede ser un Dragon Ball o un One Piece de coge Batman, tiene un enemigo, se hace más fuerte, le vence y luego aparece un enemigo aún más fuerte. Y es así, taca, 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 taca. Con Bane está siendo así. El siguiente a Bane así parece que va a ser el espantapájaros, porque el Absolute Joker que van a presentar debe ser solo un número y te cuentan un poquito su historia, cómo va a ser la gran amenaza final y así. La Poison Ivy también, la Absolute Poison Ivy, debe ser también un número 2 y ya. Y luego parece ser que el siguiente que te viene es el espantapájaros. Y lo mismo, pues serán unos 5 o 6 números para hacer el TPB, donde el espantapájaros le joderá a Batman, le estará machacando y al final Batman cogerá y con la flipada más flipada aún de todo lo que haya hecho, le vencerá. Y luego el siguiente, y luego el siguiente. Joder, está guay, pero vamos a ver.
no deja de ser un cómic muy simplón. Es que yo lo llevo diciendo desde que lo leí en americano. Yo tengo la primera grapa, el primer arco en americano, ¿no? Y que eso sí, en su momento, cuando empezó a salir sobre 2024, ¿24? Sí, 24, a finales. Me llamaba mucho la atención, lo cogí, lo disfruté y en ese momento era como un soplo de aire fresco, pero es que a la larga es como súper repetitivo. Pero bueno, Batman y Superman y con todo, ¿no? Y lo mismo, y van a sacar ahora el Absolute Green Arrow, el Absolute Catwoman, y vas a ver el primer arco argumental, que es un poquito presentar a los personajes, pero a ver qué rueda Hilo de rueda, tuerca, ¿no? sí, eso, qué giro de tuerca han hecho, qué tal, y a partir del segundo o el tercer arco argumental ya te va a parecer repetitivo. Claro, a ver, la gracia de estos universos al final es ver cómo encajan, ¿no? Los personajes del universo canon en un universo, quizá un mundo alternativo, y es lo que tú dices, pues mira, pues van saltando de, pues eso, de superhéroe, perdón, superhéroe, no, de villano en villano, pues eso, con Bane, con Espantapájaros, con Mr. Frío, con lo que sea, pero al final es que van metiéndolos como un poco con calzador, ¿no? Al final, quieras que no, dices, va, tengo que meter, porque al final hace gracia, ¿no? Encontrarse, yo qué sé, la reunión de amigos que tienen al principio en el Absolute Batman, ¿no? Que son los villanos, y pues dices, claro, hostia, darte tiene cuenta gracia. quiénes son, claro, y lo ves Claro. y dices, coño, vale, qué original, qué guay, es verdad. Pero bueno, pero ya, a ver, está muy guapo, es una flipada, es divertido, pero como cómic no vale un duro. O sea, yo lo siento mucho. O sea, es que duras palabras de Ander, ¿eh? no, pero vamos a ver, es que tú me conoces y sabes que precisamente no soy un tío gafapasta del cómic. Me gusta el cómic de autor, me gusta el cómic nacional, el europeo, el indie, pero ya sabes que el tema underground y el cómic intelectual, ya sabes que lo he intentado muchas veces, pero que no entro, o sea, no es mi rollo. Y yo lo estoy flipando con las Tortugas Ninjas, con Transformers, con G.I. Joe, con todo el universo Energon, o sea, que me gustan las palomitas. Coño, el mismo western en el cómic europeo, el western de cómic de autor en general no tiene nada. El western son los putos superhéroes del BD. Sí, sí, Pero yo te he de decir que no me pero puedo tomar mejor, en serio. pero como cómic está mejor escrito, no sé, está mejor hecho, imagino. A ver, porque en Europa se hacen las cosas diferentes y tal. Y yo sí que creo, ya ahora fuera coñas, que a nivel de valor de cómic, de cómo está hecho el cómic, creo que no hay punto de comparación un europeo, una obra BD, a una obra americana. Y aquí ya hablo en general, no estoy hablando solo de superhéroes, hablo también del indie, de lo que sea. Pero bueno, no sé, también imagino que también me influye mucho el tema de que llevo toda la vida leyendo superhéroes. Entonces, claro, más de lo que se cuece en Marvel o DC, igual me hace más ilusión que Panini te saque un omnibus o que se digne a seguir editando los Vengadores de Busiek y Pérez, por ejemplo, ¿no? O los Thunderbolts de Busiek, luego que pasen con Nicieza, todas estas cosas que en su momento leí grapa sí, grapa no, tal, o he leído en digital con 14, 15 años que no te daba para todo, pero que ahora que sí que tengo, iba a decir espacio igual no tanto, pero sí que tengo dinero para poder tenerlo, pues que lo reediten, ¿no? Igual eso sí que me apetece más. Lo que voy a sacar Marvel y DC dentro de un año, honestamente, es que me da igual. Ya. No, sí, al final es lo que tú vayas sintiendo y quizá también tú tienes un desgaste mayor que, por ejemplo, el mío, ¿no? En todo este tema, porque has leído más que yo a lo largo de la vida, porque yo he sido más intermitente, es cierto, pero sí que es verdad que, bueno, pues que, a ver, yo no considero que el Absolute Batman sea un cómic que sea una castaña, porque a mí, por ejemplo, por lo menos me entretiene, entonces yo no puedo considerar que sea malo, claro, pero eso No, también va a gustos. yo no digo que sea mano, yo digo que es muy simple. Es Sí, no, en eso estamos de acuerdo, el Absolute Batman es el X-Force de Liefeld de los 90, es el Absolute Batman en 2026. Pero yo no me puedo tomar en serio a un tío que me dice que el Daredevil de Silent Ahmed es bueno, ¿sabes? O sea que... Joder, a mí me Nada. gustó mucho, tío. Bueno, Yo, ahí tenemos una disputa grande, tú y yo. te lo digo muchas veces, Silent Ahmed sí que se larga mucho la historia, pero para mí
está ese Matt Murdock que está mucho mejor escrito que el Matt Murdock de Chip Zdarsky. Y me gusta mucho la Ostras, etapa. duras palabras también, ¿eh? No, Duras y me palabras. gusta mucho la etapa de Chip Zdarsky. Pero no sé, yo, el Daredevil de Sonny Ahmed, quizá porque mis expectativas eran muy bajas y no le pedía mucho, quizá por eso, pero yo lo he disfrutado mucho. Igual que el Spider-Man de Nick Spencer y el de Seth Wells, a mí me ha gustado. No te voy No, a bueno, a decir ver. que sea ahí la hostia, pero a mí me ha gustado. No sé, Bueno, no. cada ¿Y uno es lo sabes que cuál dice. es, desde mi punto de vista, el mejor cómic de superhéroes que se está publicando actualmente? Sorpréndeme. Los Ultimates de The Night Camp. Mm. Mucho hablar del Absolute Batman y su hacha y no. Los Ultimates de The Night Camp le dan 2 millones de vueltas al Absolute de Batman. Y he de decirte que estoy muy de acuerdo en que Panini no, perdón, que Marvel recorte tanto en el universo Ultimate, porque hay mucha gente que se está quejando de que se termina, bueno, entre comillas, se termina y tal, que van a cerrar la serie regular del Ultimate de Spider-Man y tal, pero yo creo que es una buena medida, tío, porque tú alargas un par de años más todo esto del Ultimate de Spider-Man, tal como se está haciendo ahora, y te acaba cansando también. O sea, yo creo que es algo que tienen que hacer. O sea, aunque no sea definitivo, pero decir sí, cerramos aquí, luego continuaremos, como sea, da igual. Pero sí que ponerle un límite, porque, por ejemplo, el universo Absolute, sí se intuye que va a tener un final, ya se ha dicho que va a tener un final, pero no se sabe bien cuándo, y al final eso te acaba desgastando porque pierdes Pues, un poco el interés. claro, a ver, mientras siga, a ver, yo te digo que ahora está bien. Veamos cómo están cuando las 3 cabeceras principales, ¿no? Porque las otras tienen menos recorrido, pero cuando las 3 principales vayan por el número 50 o 60, a ver cómo está el tema, a ver cómo están las ventas. Sí, sí. Eh, porque Jason Aaron es muy buen autor, pero a la larga cualquiera se va a desgastar. Y ojo, que el primero que se va a desgastar es Scott Snyder. Claro, Porque claro. de las 3 grandes, de los autores, es el menos potente. Scott Snyder lo que tiene es que le flipan los superhéroes, sabe hacer buenos blockbusters jolín, y lo que hace es muy divertido. Pero el fliparse por fliparse, el molar por molar, yo no sé si le va a seguir valiendo dentro de 20 números más. Claro. Bueno, al final es la novedad, es lo que decimos, que sí, que como novedad está muy bien, igual cuando empezó el universo Ultimate, el primero, allá por el principio de siglo, ¿no? Que al final sí que acabó cansando también, yo creo, porque eso sí que se alargó con Se series alargó infumables y demasiado. todo. Se alargó demasiado. Fueron los primeros años, sobre todo, los primeros años, las primeras miniseries, porque los únicos que desde mi punto de vista siguieron un poquito, pudieron tener un poquito ahí el interés, fueron las cabeceras de Ultimate Spider-Man y Ultimate X-Men. Y más que por los autores, que también, más que por Bendis en Spider-Man, luego con Miles Morales. Mira, lo de Miles Morales sí que fue como más fresco, ¿no? Ultimate X-Men fue como más intermitente, porque vino Mark Millar, luego se fue, luego vino Vaughan, después estuvo Kirkman también un tiempo, que por cierto, Vaughan hizo una muy buena serie de mutantes. A mí me gustó mucho su etapa en Ultimate X-Men. Pero esas cabeceras para mí estaban interesantes porque ya solo el propio planteamiento de cómo son las historias de Spider-Man o de la Patrulla X son como muy de... Hay más que por las palomitas que por las hostias, porque son muy telenovelas. Entonces, que si no sé quién se lía, que si a este le pasa esta putada, tal y cual, a mí me engancharon más por eso. ¿Qué pasó con Claro. los Ultimates? Los Ultimates se va Mark Millar, viene Jeff Loeb y hace una serie desastrosa. Ultimatum, que fue lo que cerró como la primera etapa del Ultiverso Ultimate, de Jeff Loeb también, y David Finch. A mí me gusta porque lo leí como en la edad que lo leí y ya está. Pero ese evento es una castaña. Y después de Ultimatum, que empezó como una segunda fase del universo Absolute, sí que volvió Mark Millar con los Ultimates, pero eso ya no fue lo mismo hasta que vino Hickman a los Ultimates y hizo una cosa así parecida con el, o sea, diferente con el hacedor y tal, pues no hubo no remontó la cabecera. Luego con Dan Humphries con los Ultimates
otra vez para abajo. El Spider-Man sí que se mantuvo por Miles Morales y la única sí. Los X-Men también, no me acuerdo ahora quién los llevaba, pero la segunda cabecera de los X-Men después de Ultimatum para mí fue aburridísima. Al final es que es normal. Sí, sí, o sea, el factor sorpresa al final se pierde, ¿no? Y lo canon porque es canon y gusta, bueno, suele gustar, ¿no? Pero es verdad que el desgaste, esto también lo hemos tratado alguna vez, pero el desgaste de lo canon también es demasiado porque ya son, muchos personajes tienen más de 60 años y al final está, sobre todo es porque los autores están muy atados, ¿no? A todo lo que se ha hecho y lo que en principio se espera de los superhéroes, pero sí que es verdad pues que bueno, al final todo cansa en una época muy extensa, pues igual que otras series, como puede ser fuera de Marvel y DC, puede ser Spawn, puede ser cualquier otra serie que tú dices, ostras, es que ya se está estirando demasiado el chicle. Y al final, por eso yo creo que también recurrimos más a cómic indie o a cómic, bueno, series que sabes que tienen su fin, tienen su final y que quieras que no, pues te deja más satisfecho, porque al final si tú vas leyendo Spider-Man mes a mes, que por cierto ya también me lo estoy haciendo después de unos años, me he vuelto a subir a Spider-Man. ¿Qué tal? Y A mí no me está defraudando, ¿eh? La de Joe está Kelly. bien, bueno, está bien, pero esa dicotomía, ¿no? Entre el Spider-Man, bueno, da igual, esto no sé si es spoiler o no, pero con Ay, no, con todo el tema del clon y tal, a mí es que esto de Ben Reilly y tal, a mí me agota un poco, la verdad. Pero sí, bueno, eso sí. yo creo Pero que Pepe Larraz está muy bien, pero me gustaría que Pepe Larraz dibujara a Peter, o sea, Peter Parker al Peter Parker callejero, ¿sabes? Que lo hará, sí. imagino, pero bueno. ¿Sabes qué molaría un huevo, tío? Una cabecera de Daredevil con Pepe Larraz. Hostia, pues sí, 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 la verdad es que sí. Porque yo lo veo Eh, muy tipo Marco Checheto, tío, Pepe Larraz, o sea, salvando sí. muchas distancias, pero tiene unos rasgos muy parecidos, tío, y me No, mola. le tira muy bien. Es un tío que le tira muy bien lo superheroico puro y duro, pero luego le pones en algo más callejero y... Hombre, no le ven un Punisher, por ejemplo, que igual es como más oscuro, más sucio y Pepe Larraz es como más colorido, ¿no? Pero, joder, en un Daredevil, yo qué sé, mira, un rollo, una especie de... una cabecera de Daredevil, pero con el espíritu del Daredevil de Mark White, que es como más colorido, más así y tal, ahí yo creo que Pepe Larraz, pues Puede molar, puede a mí molar. Pepe Larraz me dibuja al Daredevil con traje amarillo y es que tiene que ser la caña. Y si lo guioniza Salina Ahmed, ya no veas, ¿eh? Oye, No, pero ojalá, ¿eh? Molaría, molaría. tengo ¿Eh? muchas ganas del Daredevil de Stephanie Phillips, Yo que ya han también. dicho que va a cerrar con 13 números, una cosita así, pero Perfecto. bueno. Bueno, Pero no, yo, oye, que es lo que estamos diciendo, que bien, porque aunque sea un personaje canon, sabes que es una serie que, bueno, tiene, aunque sea un final, aunque sea previsto, ¿sabes? Que luego a lo mejor se alarga o se acorta o lo que sea, pero a por lo ver, menos ya sabes que... yo creo que todas estas cabeceras, hay mucha gente que dice, ¿no? Que Cebulski tiene la cosa de que no es que las cabeceras de Marvel no estén vendiendo, que quizá no estén vendiendo tan bien como siempre, ¿no? O como otros años, pero que muchas cabeceras sí que es verdad que a la 10 ya se han cancelado. Pero a mí, por ejemplo, no sé, el factor X de este, joder, que además me gustó mucho, Sí, sí, que yo te, lo- eh, de Russell, de Mark Russell. Mm, mm. A mí no me parece una cabecera mala, no creo que vendiera la hostia, pero tampoco creo que, no, que vendiera tanto como para cancelarla, pero parece que están buscando ahí hacer, venga, 10 números para el tomo, que dices tú, mira, igual para un tape son 2 trade paperbacks, pero para un formato oversize, rollo omnibus tal, pero que no quede muy gordo a gran tamaño, te va de puta madre, para un integral. Yo creo, por un lado, dice, hay gente, yo aquí no tengo ni idea, hay gente que dice que es un poquito una política siguiendo por eso. A mí me da que todas estas cabeceras, quitando las grandes, ¿no? Que si Vengadores, que si Patrulla X, que si Spider-Man, quitando las grandes, que esas siguen, siguen y siguen, yo creo que como ha entrado a Chip Zdarsky y parece que está un poquito junto a Hickman cambiando todo, yo creo que se están empezando a cancelar estas cabeceras porque más o menos coincidirá con el final del evento de Armagedón que va a hacer Chip Zdarsky ahí con lo que imagino que va a ser un nuevo equipo de Vengadores y con Hulk y así, con el Hulk rojo.
Y ahí ya como que me da la impresión que van a intentar hacer un nuevo punto de partida y todo, pues reestructurarlo de alguna forma. Me da la impresión, no lo sé. Yo espero que sí, que hagan como hizo DC, que utilizó eso de Amanecer de DC un poquito para poner orden, después hizo lo de Absolute Power, el evento, y después ya con el All-In reestructurar todo, ¿no? Y Al final estamos condenados a eso, por decirlo de alguna forma. Sí. Si tú quieres un universo canon que año tras año se mantenga, ¿no? Tú tienes que ir dándole algún tipo de, no sé si la palabra correcta es reinicio, que a veces sí que se ha hecho un reinicio, pero sí que un momento de, como tú comentabas, de reestructuración, de colocar las piezas en su sitio y ver desde dónde se parte, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado. Y al final eso es que al final, no sé si cada, pues yo qué sé, no hay un periodo concreto, pero 3, 4 años se hace de una Sí, forma o de porque otra. al final en los 2000 bueno, a ver, los 2000 no, a partir de 2005, porque se habla de los 2000 como la época dorada de Marvel, no, la segunda época dorada, quizá después de los 80, pero entre finales de los 90, entre el 98, que es un poquito, para mí, toda esa etapa moderna empieza con Marvel Knights en el 98. Pues entre el 98 y el 2005 son años que hay cositas interesantes, pero tampoco a nivel general es un año bastante desastroso en cuanto a cohesión para Marvel. ¿Qué pasa? Que hay un punto de partida, Vengadores desunidos, Raka, los nuevos Vengadores, y ahí ya empieza una serie de eventos que van a medio atar, si no todas las series, por lo menos las importantes, y eso le da una cohesión. Y luego igual tenía series más secundarias que van a la suya, que dices, mira, igual no tengo que buscar una cohesión directa, solo mirar un poquito la atmósfera en la que está ahora mismo el universo Marvel y hacer mi serie dentro de esa atmósfera y ya está. Pero es un poquito lo que da cohesión. Porque luego te pones a ver ahora con la perspectiva Marvel Now, que para mí fue el último gran momento de Marvel, fue cuando vino con Axel Alonso los primeros años, que vino como una especie de Marvel más indie, ¿no? Y ahí hay series de la rehostia, yo que sé, los Vengadores de Hickman, el Ojo de Halcón de Matt Fraction creo que es un poquito antes, pero bueno, por ahí. El Thor de Aaron, ¿no? Era El por ahí Thor de también. Aaron, son series muy buenas, pero incluso el Capitán América de Rick Remender, que veníamos de Brubaker y ahí se notó el bajón, pero jo, fue un cambio ahí de chip de Capitán América más Más superheroico. superheroico, más aventurero. A mí me gustó mucho. A nivel de series en general estuvo muy bien, o sea, el nivel estuvo muy bien, pero a nivel de cohesión, cero patatero. Porque tú veías los Vengadores de Hickman con las incursiones y pim pam, no sé qué, de puta madre, pero luego estaban los imposibles Vengadores que de las incursiones no se hablaba, vamos, pero ya te digo que ya te digo yo que no tenía que girar en torno a eso. Pero yo qué sé, están habiendo esos sucesos a escala planetaria, algo se tiene que notar, ¿no? O sea, Claro. no sé, no había menciones, que, insisto, es una etapa muy buena, pero no solo es un tema de cohesión, yo creo que también es un tema de que dejen a los autores trabajar y de saber hacer. Y yo creo que Disney también los tiene ahí un poquito cogidos. Pillaos, ¿no? Sí, sí, al final, claro, todo hay, detrás siempre hay algo, ¿no? Algún interés, ya sea político, económico, lo que sea. En este caso no sé qué interés hay más, pero sí que es verdad que, bueno, que todo se mueve un poco también por las modas que hay, ¿no? Modas en el buen sentido, no en el sentido peyorativo, pero es cierto que bueno, pasan épocas y sí que estuvo la época de Marvel Knights, como tú decías, que era más noir, más callejera y tal. Luego se pasó a todo lo de la cohesión de Vengadores desunidos y la reestructuración del universo Marvel y tal. Y luego, pues todo lo que tú comentabas también del Marvel más indie. Y al final son todo como etapas que se van viendo, sobre todo, cómo evolucionan, sobre todo con el paso del tiempo, ¿no? Ahora ya sí que se Pero, pueden ir etiquetando esas etapas, por así decirlo. Y al final, pues, si a Marvel le da por hacer una época más noir, pues es una moda que sigue y oye, bien, porque al final
no hay nada que digas esto es así y tal, y tiene que ser así tal cual, sino que también se va moviendo por los gustos del Eso es. consumidor, ¿no? Y nada, yo sí que te cuento un poco lo que he ido leyendo, porque he de decirte que estoy en una época lectora poco productiva, ¿eh? No estoy leyendo mucho últimamente. Además, también he de decirte que ahora llevo un mes que me ha dado un poco por los videojuegos, cosa que hacía tiempo que no me pasaba, porque yo siempre he jugado a videojuegos, pero nunca ha sido de jugar mucho, pero mira, me ha dado por ahí, entonces he relegado un poco la lectura a un segundo plano, pero llevo días que he retomado la lectura de cómics. También estoy intentando pues llevar a cabo alguna lectura también de novela y tal, que lo tengo un poco aparcado. Pero bueno, en cuanto a cómics, sobre todo me he centrado en cómic indie, porque hace cosa de 3 semanas más o menos fui al Salón del Cómic de Valencia. Y allí me compré alguna cosita que ahora te comentaré, que no sé si se le puede considerar indie, pero yo todo lo que no sea Marvel y DC, casi no, o manga, lo considero indie. A ver, perdona que te corte, que ya, por cierto, en nada está ya el Salón del Cómic bueno, en nada, en mes y pico, pero el Salón del Cómic de Varna está ahí. 2 meses, bueno, un poco menos de 2 meses, sí. A ver si me puedo acercar, tío. Sí, bueno, esto lo llevamos hablando un tiempo. Hacemos un programa especial, pero los dos ahí físicamente. In situ, ¿eh? No, hombre, se puede hablar, claro. Estaría guay grabar ahí, micro mano a mano y... Sí, total. Estaría guay, estaría muy guay. Lo tenemos que plantear y cuando sepamos algo lo comunicaremos, porque al final puede ser un evento muy chulo, que sí que es verdad que está un poco en decadencia en los últimos años, pero al final es el salón más importante, ¿no?, de España, por lo menos a día de hoy. Veremos en un futuro si mantiene el estatus. Las editoriales, ¿qué nos tienen que decir al respecto? Porque, ojo, han salido ya hasta las novedades de mayo de Panini y del Berserk, edición super chupi guay. No han dicho nada. No han dicho nada. Y en principio creo que lo tenían listado para abril o así, no lo sé. Yo recuerdo que era para eso, para mediados de año. Pero ¿tú te acuerdas también que anunciaron el año pasado, a principios del año pasado, los Essentials del Daredevil de Mark Waid? Y nada de nada, ¿verdad? Pero es que no han dicho nada. O sea, no es que no han dicho ni que lo han cancelado ni nada, pero hace cosa de 6-7 meses que deberían haber salido. Pero bueno, al final, no sé. Sí, bueno, Veremos. Entonces eso, yo he estado leyendo cositas porque allí me acerqué sobre todo eso al stand de grafito y caí en el Shin Zero. Caí. Que está guay, ¿eh? ¿Lo has leído? Me lo he leído. Está muy guay, chulo. Está muy chulo. Además, estoy hablando allí con los editores, ¿no? Con Yolanda y con Guillermo, de grafito, y me dijeron que el segundo viene muy fuerte también. Y yo lo que no sabía era que es una serie cerrada en tres tomitos. Así que qué guay. Perfecto. Pues perfecto. También les compré el Sawala, que es un cómic filipino, una licencia que ellos adquirieron en Filipinas cuando viajaron, que va sobre las batallas de gallos. A mí es un tema que no me gusta, ¿vale? Porque yo... ¿Las batallas de gallos? ¿Me estás hablando de rap o me estás hablando de la batalla? Vale. Rollo animalista, entiendo, ¿no? Bueno, a eso voy, porque yo lo compré pensando que era más rollo animalista, pero no, es hablando un poco, por así decirlo, de las costumbres que hay en cuanto a ese tipo de batallas en Filipinas. Vale. No se posiciona ni a favor ni en contra, sino que lo narra, ¿vale? Y entonces sí que en algún momento puedes notar que se respira un ambiente tenso, ¿no?, en ese aspecto, pero no se posiciona. La autora no se posiciona. Entonces, claro, yo en estos temas soy un poco sensiblón y hay momentos en los que lo pasé mal, pero bueno, es un cómic que es entretenido, se lee en un momento además y tiene mucha crítica social, eso sí, familiar, a nivel eso de la cultura filipina y tal. Y otro que me compré, que tenía muy pendiente, es el del día 3 de Astiberri, que va sobre el accidente de metro que hubo en Valencia hace ya 20 años, que se camufló todo un poco. Ahí sí que hay mucho interés político por parte del PP, se camufló porque iba a venir el Papa a los pocos días y querían que no se desviara la atención. También iban a celebrar. Había que meter la mierda debajo de la alfombra. Totalmente. Y además también se quería celebrar el Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, iba a ser también la Copa América de Vela, no sé qué, entonces lo narra así de forma muy crítica.
Y guay. Y luego, pues en grapas, ya te digo, las compro, las voy comprando, pero no me las voy leyendo al día. De este mes, mira, las tengo aquí apuntadas porque me ha abierto el Wacom, porque digo, si no, luego se me olvidan las cosas. Me he leído la última de Un Mundo Bajo Muerte, que a mí es un evento que me ha gustado mucho. Yo creo que hay números muy chulos, sobre todo, no sé si estarás de acuerdo en esto, pero el número en el que tienen un debate televisivo, Reed Richards bueno. y tal, me Y encanta. es muy meta. Hay muchísimas cosas de lo que está pasando ahora en bueno, ahora no, pero en aquel momento no, porque hay que pensar que esto es cómo está, refleja la actualidad estadounidense de hace igual 4 meses. Bueno, de hace 4 meses que O se más o más. publicará ahí, pero vete a saber tú cuándo se escriba. Pero vamos a decir del último año. Y ya ahí se huele un tufillo al miedo que tenían de lo que está pasando actualmente ahora. O sea, para mí tiene una lectura súper interesante y creo que es un evento que va a envejecer muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, yo no voy a decir cómo termina este evento, porque sería demasiado spoiler. Está la grapa recién sacada, pero yo creo que como tenemos abierto el tema de los Cuatro Fantásticos de Ryan North, que lo vamos haciendo premier a premier, lo lógico sería que en algún momento, según vamos analizando esa etapa, llegar a ese evento y analizarlo a su debido tiempo y ya claro. Bien, porque habrá pasado más tiempo. Claro, no, o sea, yo me refería a que evidentemente no voy a decir cómo termina porque eso acaba de salir este mes, pero sí que te voy a decir que ha habido algo que me ha chirriado un poco, no en la última, bueno, sí, se podía considerar hacia el final de la serie. En una transición que hay del penúltimo al último número ocurre algo bastante bestia, que yo pensaba, digo, vale, está bien, pero es que en cuanto empiezas el último número ya hacen marcha atrás, tío, y dices, ostras, no sé. Bueno, hay cosas que me han chirriado, pero es un evento que me mola, que me ha molado. Que en lo general, yo creo que de Marvel es lo mejor que se ha publicado, o de lo mejor que se ha publicado en el último año. Y luego nada, del Absolute me he leído la de Flash de este mes, nada más, porque la tenía ahí y dije, venga, me leo algo. Y la de Batman de ayer, que bueno, de ayer, que de este mes que me la leí ayer, mejor dicho. Y muy guay, tío, estoy muy ilusionado con Batman. Tengo mejores sensaciones que con la etapa de Chip Zdarsky, que también la empecé con muchas ganas. Y cuando ya la empecé ya a leer desde el número 1 dije, no sé, pero la de Matt Fraction por ahora está cumpliendo como mínimo las expectativas. Matt Fraction es muy bueno. Es muy bueno y es un tío también muy de izquierdas. Y bueno, muy de izquierdas, pero que son los americanos, ¿no? Pero bueno, sí. Nos entendemos y se nota, ¿eh? Y se nota. Sí, hay una crítica ahí a también unos temas que tú has comentado antes que también están a la orden del día, ¿no? Bastante, por desgracia. Que, joder, que al final se agradece, ¿no? Que tú veas que no todos los americanos piensan igual, que según qué señor que está al poder, Rubio, ¿no? Sí, bueno, Rubio, por decirlo de alguna forma. Yo creo que... Rubio tiene poco, pero bueno. Sí, lo que sí que es naranja, pero bueno. Sí, sí. Porque Jesús, menuda piel se casca aquí el tío. Eso en fin. Bueno, y de europeo y así las estoy dando, quitando al sincero. Europeo he comprado cosas, pero no he leído. Este mes, ya digo, este mes he leído poco. Europeo, bueno, en general cómic, pero europeo muy poquito, pero sí que he comprado, por ejemplo, que tenía muy pendiente, que lo estuvimos hablando, me he comprado el integral número 1, el álbum número 1 de Undertaker, que lo reeditó Norma, y un día me acerqué a Norma ahí a coger alguna cosita que tenía pendiente y tal, y lo vi ahí y dije, no me puedo resistir, me lo compré. Me he comprado el tercero de Las Águilas de Roma, que es una serie que me estoy haciendo poco a poco. Yo Las Águilas de Roma lo quiero, tío, que estoy esperando a ver si cuando saquen el integral, pero es que, claro, con Norma, vete tú vas a ver, ¿sabes? Creo que este año, por fin, toco madera, va a salir el primer integral de 13. Bueno, me lo comentaste que iba a salir. Pero sí, que también lo escuché del año pasado y lo escuché del anterior. Entonces, claro, ya es como que, pues no sé qué pensar. Ya. No sé. Dije, yo de Undertaker me leí los primeros 2 álbumes, me gustó mucho. Y dije, mira, yo esto lo voy a vender y cuando saquen el integral me lo hago entero. Pero como han pasado años, no lo sacan. Y en un momento dado, cuando sacaron a principios de año el número 8, reeditaron todo, cogí y en un arrebato ahí de... A lo loco, ¿eh? A lo loco dije, me cogí los 8 números seguidos. Sí, y no pero Undertaker está cerrada. No está cerrada. Vale, lo digo por eso, porque si no está cerrada todavía es más difícil que saquen el integral, porque al final pueden hacerlo, como han hecho con Black Sat y tal, pero
Si te apetece leerlo, pues te lo compras, ¿no? Y al final, si dentro de 4 o 5 años sale integral, pues dices, pues ya, entonces No, decides. pero como muchas veces en los ciclos europeos te hacen un ciclo de 2 o 3 álbumes y luego descansan 2 años y te vuelven a sacar otro, pues es como que, bueno, pues aunque se hacen integrales de ciclos, yo qué sé, si vas a vender. Sí. Pero de cualquier manera, lo que sí que está cerrado, y para mí le da 1000 vueltas Undertaker, es el Marshall Bass. Bueno, yo también te lo quería comentar, porque yo me lo he terminado ya, me lo terminé hace ya un mes a lo mejor. Es una barbaridad, ¿eh? Yo te puedo decir que está en el top 3 lecturas de los últimos 5 años, tío. Yo, o Es sea, una yo te voy a proponer aquí en directo, en el programa, de hacer un programa, pues un episodio, aunque sea del primer integral de Marshall Bass, porque es que a mí me ha parecido una auténtica brutalidad, bestialidad, como quieras llamarlo. Mira, para junio, creo que sale el segundo integral. Entonces, igual como excusa, como sé que vamos a pillar ambos el segundo integral, como excusa para tener fresco el primer integral, yo te propongo que para mayo o así, hacer un programa de Marshall Bass y así en la lectura lo tenemos ahí fresquito para en junio coger el segundo y darle. Me parece bien, me parece perfecto. Te voy a lanzar una pregunta y si quieres ya nos metemos con todo el tema del castigador. Venga, perfecto. ¿Tú los álbumes europeos los prefieres individuales o en integral? Integral. Sí, no, yo individuales, tío, me mola más. Sí, ¿eh? No sé si es por estética o por comodidad tampoco, porque al final los integrales que sacan de europeos tampoco son ómnibuses, me refiero, de 10 números, ¿sabes? Pero sí que yo he leído mejor, me ha gustado más leer, por ejemplo, las Águilas de Roma, porque hago referencia a álbumes que he leído hace poco, que el de Marshall Bass. El de Marshall Bass, la edición es una pasada, es preciosa, me encanta cómo queda, pero no sé, me sentía más cómodo leyendo un álbum más finito. Pero no sé si es por comodidad, no lo sé. Es más cómodo. Los últimos álbumes europeos finitos que he leído han sido los de Undertaker y desde luego es muy cómodo. Lo que pasa que, los veo como muy poquita cosa. O sea, me refiero en cuanto a tamaño, ¿no? Entre un integralazo de 5 álbumes en uno y un álbum europeo, creo que hay un intermedio, que es lo que suele sacar, por ejemplo, Yermo o Tengu, que te sacan una especie de semi-integral de 2 álbumes en uno. Para mí ese es como el tamaño perfecto. Por ejemplo, el western de Yermo, el de Veneno, que es un western, pero que el protagonista es una tía que es como una sicaria, tal, no lo he leído, pero son 2 integrales de 2 números cada uno. Es decir, eso en vez de coger Yermo y decir, como ha hecho Astiberri, decir, venga, un integralazo con los 4 álbumes. Raka ha dicho, no, vamos a coger. Te han hecho lo que hacen Panini con los omnibuses, ¿no? Decir, no, en vez de sacar un omnibus de 1500 páginas, vamos a sacar 2 omnibuses de 500 páginas. Pues ahí Yermo pareció, dijo, no, vamos a sacar 2 integrales, pero de 2 álbumes cada uno. Y para mí es un tamaño que es cómodo, que no se ve tan pobre a nivel estético, y a mí eso me gusta. Por ejemplo, para mí ese es el formato perfecto para leer europeo. Sí, ahí sí que estoy más de acuerdo. Pero a mí no sé por qué, ya te digo, a mí en cuanto a cómic americano, los omnibuses me encantan y los integrales me encantan, no tiene por qué ser tamaño omnibus, pero al final tú compras un must-have, por decirte algo, y eso ya es un integral. O sea, tú ahí ya tienes varios números, porque es una lectura más ágil y yo que sé, un must-have puedes tener 6 números. Y a mí me da igual ahí que las portadas estén en el interior, no estén, lo que sea, pero en un europeo, tío, me mola, como es más grande también, no sé, me mola cogerlo y ver cada portada de cada número, pues eso, en el cartón, ¿no? De la portada, por así decirlo. No sé, son manías que dices, joder, al final no tienen explicación, quizá, pero es un gusto que tengo, sí. No, totalmente. Y al tonto son álbumes súper ágiles a la hora de leer, pero generalmente, ¿no? Que hay de todo, pero por ejemplo, Marshall Bass se lee súper rápido. Lo que pasa es que tardas mucho en leerlo porque tú ves el dibujazo que tiene y es que ya cuando ves las splash pages dices tú, qué barbaridad. O sea, y ya
tardas 2 minutos en leerlo, pero es que luego te quedas igual como 10 minutos viendo todo y todos los detalles. Es una barbaridad. Es una locura. A mí, ya te digo, me ha dejado sin palabras porque era el típico cómic que me metía en él sabiendo que como mínimo me iba a gustar, que luego a lo mejor me sorprende para mal, ¿eh? Pero es que no es que me haya gustado, es que me ha alucinado, o sea, no podía parar de leerlo. Y además me gusta cómo se presenta al personaje, ¿no? Que es, claro, yo pensaba que al final es como el protagonista y tal, pero se le muestra tan humano y tan poco perfecto, por así Y decirlo, es ¿no? de todo menos modélico. Porque Exacto, a eso me refiero, a eso me refiero. como persona es un mierda. O sea, Da asco como persona. no sé cómo decirlo, no es un cabrón, no es una persona que hace el mal, pero como No. persona es un mierda, es tramposo, es cobarde. A su familia la trata como el culo. Pero Sí, sí, bueno, sí, sí. es lo que yo me imagino que sería un negro en aquella época del oeste, que a pesar de que ya es sheriff y tiene cierto estatus de respeto, ha sido esclavo, ha tenido que pasar 1000 penurias y, por supuesto, día a día sufre el racismo de la época. Entonces, al final, una persona así no puedes pretender que es una buena persona, no sé cómo decírtelo. Sí, 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 que al final todo le hace mella y, pues, tienes que sobrevivir, ¿no? Como sea, y al final todo te afecta. Pero bueno, muy bien, muy bien. Ya tenemos otro episodio planeado, así de la Así, nada. Y si te parece, pasamos un poquito a la chicha, al claro castigador que de sí, Remender. Si claro que sí. quieres, le damos ¿Quieres ya. que empiece yo a contextualizar? Venga, dale, claro. Vale. Bueno, pues hemos elegido sobre todo el castigador, no vamos a mentir, ¿vale? Por cercanía a todo lo que se viene en el cine y en las series, ¿no? En la serie de Daredevil, en principio no va a aparecer, pero bueno, va a tener un especial de un capítulo. Imaginamos que al final, una vez termine la serie, entre el final de la serie de Daredevil y la película de Spider-Man, parece que va a ser un secundario que, si no es coprotagonista, va a tener más que un cameo en la película de Spider-Man. Entonces vamos a decir que va a tener este año bastante presencia, ¿no? La figura de Frank Castle. Y quizá era muy fácil, ¿no? Decir, venga, vamos a hacer el castigador de Garcenis, del Punisher Max o el de Marvel Knights. Y a mí, yo te propuse este porque creo que es un castigador más interesante. Quizá en calidad esté un poquito por debajo, pero es un castigador metido dentro del universo Marvel. Es un castigador que no es un superhéroe, pero que se mueve en un mundo de superhéroes y convive con ellos y se enfrenta con ellos. Bueno, a villanos, ¿no? Pero bueno, entiéndase. Esto, aquí nos tenemos que ir al año, creo que es el 2007, ¿no? En pleno inicio del Reinado 2009, Oscuro. 2009 creo. 2009. Sí, 2009. En los 2000 Garcenis revitalizó al personaje en Marvel Knights, haciendo una serie con la que yo tengo mis cositas, pero que no se puede negar que era una revitalización que el personaje necesitaba. El personaje, durante los años finales de los 80, 90, había sido un personaje muy de héroe, de acción, rollo, lo que podía ser una figura como de una película de Jason Statham, por ejemplo, ¿no? Un tío que sí, que tiene una tragedia y tal, pero al final la tragedia, más allá de definirle como personaje, le define como rol, es decir, soy el castigador por esto, y luego simplemente era un tipo duro y haciendo simplemente pues un héroe de acción de cine B, una cosita así. A mí me gusta mucho, ahora que va a empezar a reeditarse en junio y tengo muchas ganas. Tengo el coleccionable de los 2000 y bueno, es interesante. No son grandes cómics, pero son interesantes. Garcenis rompe con eso, porque ya el personaje estaba muy quemado. Y rompe con eso y hace un poquito lo que había estado haciendo en Hitman con DC, y hace un personaje socarrón, hace un personaje con mucho humor negro y sobre todo lo utiliza para mofarse de los superhéroes, ¿no? Un poquito con el mal gusto, en el buen sentido, que le caracteriza cuando se pone en plan cacaculopis.
Ujú. Está el Garcenis bueno, que hace series serias, bueno, hace series serias, sí, hace un cómic serio en el mejor de los sentidos, ¿vale? Serio en cuanto a calidad y serio en cuanto a que son crudos y tal. Y luego está el Garcenis, que a mí personalmente no me gusta, el Garcenis de Caca Culo Pis, que creo que trata al lector de idiota. Y ese era un poquito ese castigador, que es una etapa que cuando yo la leí con 15, 16 años, a mí me flipó, pero que ahora en los sagas releyéndolo no me ha gustado tanto. Lo que pasa es que cuando terminó esa serie empezó a hacer sobre el 2004-2005 el Castigador Max, que es así, que es una pedazo de serie. No me gusta ese Frank Castle porque no es lo que yo entiendo como Frank Castle, pero sí que es, a nivel de cómic es un pedazo de cómic, pero ya era como un universo alternativo, ya más humano, no había superhéroes, el único personaje así que aparece es Nick Furia, luego con Jason Aaron aparecería Kingpin, Bullseye, Electra, pero era un tono mucho más real. Y paralelamente, hacia el año de la Civil War, Matt Fraction coge al personaje del Castigador y hace una serie, pues, disfrutona, pero ya siendo el Castigador que convive con el universo Marvel, recogiendo el testigo de ese rollito de héroe de acción, rollo, pues, lo que de ser de héroe de acción, ¿no? Que había en los años 80 y 90, pero pasándolo por los filtros del 2005. Y el testigo lo cogió Rick Remender, que es donde estamos aquí. Aquí nos situamos después de la invasión secreta. Aquí Norman Osborn ha cogido el poder. Y bueno, y Frank Castle tiene algo que decir al respecto, ¿no, Miguel? Se nos abre con un especial. Y bueno, pues con un especial que antes de dejarte la palabra diré que tiene un dibujazo de Jeromeo Peña. Sí, No, lo no, tengo, lo no tengo es aquí un al lado. especial. No es un especial. El especial es el de la lista con el que cierra. Es el primer número con un Mm. portadón de Jeromeo Peña. Y bueno, ¿qué dirías de este primer número? No vamos a ir número a número, ¿eh? Pero No, bueno, vamos a hablar en general, porque ya lo hemos eso pactado es. esto un poco, de que hablar un poco de la etapa y tal, pero sí que es verdad que eso que me gustaría remarcar, ¿no? Que esto se sitúa en una época muy concreta en la que Osborn tiene un poder esencial, ¿no? En todo lo que es el mundo superheroico Marvel y por las medidas que toma y tal, y al final el castigador es como, yo creo que aquí Era se un presenta. Trump antes de Trump, ¿no? Eso es, sí, sí, se presenta como, el castigador se le presenta como una persona que lucha contra corriente, ¿no? Contra una, no sé cómo explicarlo, pero sí como una avalancha, ¿no? De poder que dices, ostras, contra esto no tengo nada que hacer, y se le presentan millones de obstáculos y tal. Pero a mí lo que ya me sorprende desde el primer número, que a mí me dejó, bueno, ya me imaginaba, ¿no? Que tiraría también por aquí, porque sí que es un castigador que en esta etapa se le relaciona bastante más que en la de Garcenis con todo el resto, ¿no? De los superhéroes Marvel, porque sí que en la etapa de Garcenis hay alguna aparición de Spider-Man, ¿no? Alguna aparición de Daredevil, quizá, pero es como algo muy testimonial, ¿no? Pero aquí sí que, bueno, ya lo veremos, ¿no? Más adelante cuando empecemos a hablar, que hay aparición de los Vengadores y tal, pero Y sí que muchos aparece villanos. Y muchos villanos muchos. villanos de segunda, tal cual, que con el castigador es que encajan perfectamente, ¿verdad? Sí, sí, o sea, y a mí eso me deja súper. Me dejó cuando lo leí, porque ya lo leí hace unas semanas. Bueno, lo empecé a leer hace unas semanas, me dejó con los ojos como platos, tío, porque dije, ostras, esa parte qué guay, ¿no? Porque no te lo esperas, no te lo esperas. Pero sí que en el primer número hay una aparición estelar, ¿no? De un tal Vigía. Eso es. Ahora mundialmente famoso por la película de Thunderbolts, porque me niego a llamar eso los nuevos Vengadores. Ya. Me gusta mucho la peli, te diré. Me gusta mucho la peli. Los Thunderbolts con asterisco, con Sí, asterisco. eso es. Pues sí, tenemos la aparición del Vigía, que es como una premonición o una anticipación, ¿no? A todo lo que viene después, porque el Vigía es un personaje hiper mega poderoso, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Que tiene también mucha repercusión en la etapa de los nuevos Vengadores de Bendis. Sí. Y es como que se sigue un poco la estela, ¿no? Aquí en este castigador, y ya nos inicia esta etapa como a lo grande, ¿no? Por todo lo alto, en ese momento, ¿no? De posterior al reinado oscuro que se está viviendo.
Eso es. No, posterior no. Posterior invasión secreta, en pleno inicio del Reinado Oscuro. Bueno, sí, perdona, sí, eso me refiero. Estamos. Y aquí aparece un elemento que es muy interesante y que se va a repetir y que me ha encantado. Y es que, bueno, Norman Osborn está dando como un discurso. Se entiende que le han nombrado, es un poco rollo jefe de lo que sea jefe de SEAL, ¿no? Es lo que le está en Hammer, tal, como el que lleva todo el tema de la seguridad nacional. Y está dando un meeting y el castigador está Frank Castle con un rifle francotirador, pero a una distancia brutal. Y lleva un rifle francotirador Skrull. Y eso mola porque, y ahí es un elemento de Rick Remender que para mí es muy interesante y muy guay, de decir, vale, es un personaje que no tiene poderes, simplemente es un militar muy bien preparado. Entonces, ¿cómo podemos hacer que en este mundo de superhéroes pueda moverse y tenga alguna posibilidad? Pues bueno, aparte de ser un tío súper resolutivo, que está muy bien entrenado, vamos a darle también un arsenal que en este contexto no va a chirriar. Y entonces que lleva un rifle francotirador Skrull. Pues que más adelante va a robar un arsenal con muchísimas armas de villanos, las granadas calabaza del Duende Verde, el escudo del supervisor que le pinta ahí una calavera, Incluso, los látigos estos del villano de Iron Man, que son como látigos. incluso, sí, pero incluso no de villanos, sino porque también se pone el casco del hombre hormiga. O Sí, sea, hay eso es. momentos súper como de guiños, ¿no? A superhéroes y tal. Y claro, Pero no te saca nada de la lectura, ¿verdad? Es como, joder, no, qué te guay, cuadra, te qué guay. cuadra. Sí. Te Cuadra cuadra muy bien. porque, claro, esto lo metes en otro contexto y dices, ostras, esto ahora aquí es como meterlo, como decíamos antes, con calzador, ¿no? Pero aquí, con todo eso del francotirador ya lo inicia, ¿no? Y al final parece un poco como lo que siempre se dice de los Simpsons, ¿no? Un poco premonitorio, porque al final, con el déspota que hay ahora al poder en Estados Unidos, pasó algo similar, ¿no? Con todo el tema en un meeting con el francotirador, que en ese caso le da en la Claro. oreja, ¿no? Y tal, y dices, ostras, es como que se puede relacionar de forma incluso un poco aterradora, ¿no? Con todo lo que está pasando actualmente. Eso es. Y bueno, y básicamente empieza de forma espectacular porque le va a tirar un balazo a Norman Osborn y justo cuando le va a dar en medio de la frente, el vigía se pone en medio, pilla la bala y entonces el castigador, toda la grapa es básicamente el castigador huyendo del vigía. Eso es. Y como él lo tiene medio previsto y le va llevando por zonas donde tiene trampas. Aquí hay te he puesto una explosión que te va a jolín, que te va Desmembrar. sí, a desmembrar, no, que sabe que no le va a hacer daño, pero que va a hacer que vaya más lento, ¿no? Que le retrase. Y justo cuando le va a pillar, dice, mira, he puesto una bomba ahí con no sé cuántos inocentes y voy haciendo, sabiéndolo que él es capaz de ir y salvarla y él aprovecha. Bueno, el caso es que al final consigue escapar, está hecho una puta mierda y le recoge una persona que va a hacer el papel de lo que hacía Microchip en los años 80 y 90, antes de que antes de que se muriera, porque el personaje realmente está muerto, y va a ser su nuevo ayudante, que es una persona que también está muy vinculado a alguien del pasado del castigador, pero que en este programa no vamos a desvelar quién es. Eso es. Y es cierto que los guiños a Microchip desde el principio, bueno, guiños y no tan guiños más adelante, están muy presentes porque el castigador adquiere, ¿no? Tiene a partir de cierto momento un aliado, como hemos dicho, que hace toda esa parte más maquiavélica, ¿no? Más informatizada, más desde la sombra, que claro que no va con el castigador. El castigador es una persona que va a lo loco, que dispara y luego pregunta, ¿no? Y es una persona muy violenta, pero claro, siempre necesita esa parte, que es la que cumplía Microchip, ¿no? De planificación, ¿no? De investigación, que al final él, bueno, digamos que no sabe abordar por su personalidad, o que, bueno, al final también tiene esas carencias que un informático, en este caso un hacker, puede cumplir. Y esta persona lo que hace es,
como hemos comentado, todo aquello que Microchip ejecutaba antes de su muerte, que era pues localizar dónde estaban los crímenes, localizar cuáles eran las bases secretas, desactivar trampas, todo esto, y al final este personaje hace las de Microchip en un pasado y se considera, ¿no?, que es como el Microchip de la actualidad. Eso es, pero claro, Microchip en aquel momento a nivel canónico estaba muerto. Y bueno, este personaje le va a ayudar, ¿no? Él tiene muy claro que su cruzada es contra Norman Osborn y quiere matarle. Y entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer? Pues van a asaltar un puesto de Hammer que está lleno de todos estos artilugios y armas de villanos y de superhéroes. Y todo eso lo van a utilizar como para armarse. El primer arco argumental sirve un poquito para presentar un poco cómo se va a preparar, ¿no?, para pelear contra Norman Osborn. Sí, Empiezan poner un desde poco las piezas en el tablero, ¿no? eso es, Como... empieza con el asalto al sitio este de Hammer para coger todo este equipo que tienen de artilugios y de armas, de héroes y de villanos, que a su vez, como guiño, está muy guay y te deja muy claro de decir, mira, el castigador Max de Garcenis que se está haciendo paralelamente es el castigador más indie, más serio y más realista, y este es un castigador más disfrutón. Y este castigador convive con superhéroes, se enfrenta a supervillanos y entonces necesita herramientas adecuadas a lo que está. Porque a mí hay una cosa que me ha gustado mucho y es que no son los típicos números del castigador contra la mafia. Eso es lo que yo te iba a decir. Eso es lo que yo te voy a decir, que al final contra la mafia siempre utiliza pues armas normales, ¿no? Porque son personas de a pie, los mafiosos de Nueva York, pero sí que, claro, si tienen que enfrentarse a una legión, ¿no?, de personas con superpoderes, al final tú también tienes que estar en igualdad de condiciones. Claro. Y es por eso que se lleva a cabo ese asalto, ¿no?, donde cogen y roban todo ese armamento, toda esa equipación, porque al final no son solo armas, también es lo que tú comentabas, son escudos, son cascos, que lo hacen un poquitín todo más superheroico, lo hacen más fantasioso, pero sin dejar la esencia del castigador, porque al final la brutalidad del personaje y la frialdad que desprende en cuanto a persona se mantiene al final. Claro, O sea, no. Y no solo eso, y además es que se ven que, aunque él tiene objetivos, estoy aquí mirando, pues eso, revisando un poquito, ¿no? Hay una parte que él va con unos objetivos mafiosos, que son como una especie de gente asiática, ¿no?, que está ahí como pues, cocinando y tal, pero luego ves y dices, vale, sí, pero no son los típicos mafiosos, porque los que llevan eso es gente de tema de artes marciales, con poderes, que podía ser perfectamente un enemigo de Puño de Hierro, de Shang-Chi, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. claro, pues tiene esa cosa. Pero es cierto que Y el bando, por así decirlo, el bando del castigador, que en el bando del castigador son dos personas, está poniendo las fichas sobre el tablero, como hemos dicho, pero es que por la otra parte también se están preparando para acabar con él. Y entonces ahí Norman Osborn tira de alguien muy, muy concreto, ¿no? sí, de alguien muy concreto, sacado además de las páginas de los Nuevos Vengadores, que era el encapuchado. Y aquí me ha molado ese cambio de rol, ¿no? Porque así como con los Nuevos Vengadores, era un enemigo, pero que era como bastante pringadete o como no era realmente una gran amenaza. Era como más un antihéroe también, un poquito. Sí que era una amenaza, o Sí, sea, sí que era un enemigo, un villano, pero no suponía un quebradero de cabeza eso exagerado, sí. era un poquito el villano del mes de los Nuevos Vengadores y ya Sí. está. Y aquí trabaja, bueno, él está como jefe mafioso, trabaja para Norman Osborn, ¿no? Porque Norman Osborn, pues como es un tío súper corrupto, pues tiene toda esta mafia y todos estos supervillanos están un poquito a su vera, ¿no? Y entonces le dice, oye, tienes que encargarte de Frank Castle. Y dice, vale. Y entonces él va a intentar hacer varias cosas a lo largo de esta primera parte de la etapa.
Y la primera de ellas empieza un poquito con su propia organización. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Pues dice, vale, vamos a tenderle una emboscada a Frank Castle y vamos a coger a nuestros miembros, a sicarios de mi grupo, les voy a disfrazar de antidisturbios para que, porque Frank Castle no mata a policías. Entonces, si le acorralo lo justo y no puede escapar, no se va a llegar a enfrentar a ellos, o por lo menos sí, pero no de forma no letal, y ellos sí. Entonces puede haber más posibilidades de que puedan matarle. Aquí ya fue el primer punto donde dije, aquí ya hay mucha trampa. En el sentido de que, bueno, hay que decirlo, que toda esta, no lo hemos dicho antes, no solo el primer número, es decir, el primer arco argumental son unos 11 números más un especial, que es un poquito lo previo a Frankencastle, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y aquí la primera parte de este previo está dibujado enteramente por Jeromeo Peña, que es para mí donde más gana esta primera parte en cuanto a dibujo, por ejemplo. Eso no lo hemos dicho, hay que decirlo también, dibujazo. Y bueno, pues cuando le tienden esta emboscada, le tienen rodeado unos antidisturbios y él parece como que se va a rendir. Hasta que de repente el ayudante de Frank le dice, oye Frank, que no, que esta gente no es policía. Y de repente se ven que disparan y termina ahí. Termina ahí. Y el comienzo de la siguiente grapa es una imagen espectacular con todos los antidisturbios muertos y Frank Castle con un cuchillo, que es como, vale, guay, pero es como, hostia, qué oportuno, ¿no? Qué facilón. Ya, o sea, es como que te hacen que tú te imagines lo que ha pasado ahí, ¿no? O sea, Eso es. entre el cierre de una y la apertura de otra. Sí, sí, y además también eso me gustaría remarcar, ¿no? Que como hemos dicho, es una serie diferente a lo que nos tenía acostumbrados el Castigador, por lo menos en aquel entonces, ¿no? Que veníamos de la etapa de Garcenis, que se centra o que vira más hacia la magia, la fantasía, magia no, fantasía, también por algunos aspectos que hablaremos Sí, a lo también. superheroico en general, ¿no? Sí, a lo no tan terrenal como nos tenían acostumbrados, pero es cierto que en todo momento se mantiene tanto la esencia, como hemos comentado, de la personalidad y del Sí. objetivo que tiene el castigador en la vida, pero también se hacen constantes referencias al canon del castigador. Es decir, no se aleja tanto del personaje como nos podemos imaginar, sino que, bueno, hay referencias constantes a todo el inicio, ¿no? Del castigador con lo de su familia, que también el Capuchado tira de eso, ¿no? Para tocar un poquito la fibra, por así decirlo, ¿no? No. También se tira de Microchip, no solo con la referencia que se le hace con el nuevo personaje, sino porque también Microchip tiene una aparición en cierto momento, ¿no? Bueno, que también es bastante al principio y tal, y también tiene un papel muy importante en contra, no a favor del castigador. Eso es, luego esto lo explicaremos porque no lo hemos dicho antes, pero por supuesto esto es una obra de hace más de 10 años y vamos a ir con spoilers. Claro, claro. O sea, aquí ya entramos con spoilers porque si no sería muy difícil Claro. el analizar, no es analizar, sino el hablar ya de esta Sí, obra claro, porque... no vamos a entrar grapa a grapa o número a número lo que es, porque entonces ya directamente lo destriparíamos todo, pero si en un momento dado el encapuchado, por medio de su magia, resucita a Microchip y a otros villanos que no son de Frank Castle, pero que estaban muertos, pues lo decimos, porque es que si no, no hay otra forma de poder decir eso claramente o de poder Claro, contextualizarlo, de explicar por qué Frank Castle se va a enfrentar a cierta gente que no debería estar ahí. claro, al final no sé cuándo está el límite temporal de los spoilers y los no spoilers, pero ya sabemos más o menos que si nos metemos en una etapa de hace casi 20 años va a haber spoilers, básicamente porque lo estamos analizando, pero ya os digo yo, y Ander yo creo que también opina igual, que la lectura de este castigador es tan sorprendente, por lo menos al principio, que ni los spoilers te estropean la experiencia lectora. Y sobre todo porque probablemente en el 80% de los casos de que la gente se acerque, y probablemente más alto, es un castigador que solo habrá tenido el contacto con Garcenis, Ujú. y entonces pues esto ya de por sí es muy fresco. El saber Claro. que el encapuchado resucita a cierta gente no te va a fastidiar el disfrutar de esta historia.
Eso es. Y he de decir también que algo que me ha gustado mucho del Encapuchado, que considero que es un muy buen villano, porque además se muestra, como tú dices, mucho más potente y poderoso que en la etapa de Nuevos Vengadores, es que sí, es como un asociado a Norman Osborn, pero tiene unos intereses propios también. Es decir, no se calla ante él. Es decir, también muestra su personalidad, muestra sus intereses, ¿no? Como hemos dicho, de Claro, poder. él le deja claro que no trabaja para él, que simplemente tienen intereses comunes. Eso es, que al final no es un aliado de Norman Osborn y que incluso en algún momento Norman Osborn lo puede ver como una amenaza propia dentro De de hecho, su claro, propio... en una parte chocan, discuten y Norman Osborn le llega a decir como diciendo, vale que tengas la posición que tienes y que pienses como pienses, pero ¿qué te crees? Que si Frank Castle no me mata a mí, al siguiente que va a ir a por ti, y si es capaz de matarme a mí, va a llegar a Claro, ti más fácilmente. O sea, ¿quién es ellos más villano también, para ti aquí de los dos? O sea, ¿quién es el personaje más potente de los dos? Porque al final Norman Osborn sale, pero no demasiado. Sale más su aura, ¿no? a ver, más villano como tal, creo que es Norman Osborn, pero en cuanto a rol en este cómic, creo que es el encapuchado. Hmm. Y además creo que es un villano que funciona mucho mejor con héroes un poquito de segunda división que con héroes de primera división. Es un héroe que me funciona muy bien con el Castigador, que me funciona muy bien con Daredevil, que me funcionaría muy bien con Spider-Man, con un puño de hierro, con un Luke Cage, pero un encapuchado contra un Iron Man, contra un Capitán América, pues quizá no me funcionaría tanto. O sí, pero su figura no se vería tan brutal. Con el Claro. Caballero Luna funcionaría muy bien también, por ejemplo, con ese tipo de cosas, pero yo no me imagino un encapuchado contra la Patrulla X, lo Ya. barren. Claro, claro. Al final es un personaje que sí que tiene magia y tal, pero como tú comentas, es como de segunda división, ¿no? Como, Pero funciona muy bien ahí como villano para héroes menores, funciona muy bien. ¿Sabes? porque Leyéndolo, ¿sabes qué pensé? Dije, sería un villano cojonudo para Batman. sí, además tiene el perfil, ¿no? De villano Batman o incluso de Spider-Man. Ahí me Sí. pegaría con Spider-Man porque me recuerda también un poco, ya quizá también en lo estético, ¿no? Al duende, bueno, a Norman Osborn y tal. Me recuerda un poquito a ese personaje terrorífico, ¿no? Y maquiavélico, pero sí que es verdad que hace como un poco de duende aquí, porque al final está trabajando, entre comillas, bajo las órdenes, que al final no es así como hemos comentado, de Norman Osborn. Y me gusta porque muchas veces vemos que hay, por ejemplo, como hemos visto en alguna ocasión con Kingpin, ¿no? Que tiene sus aliados, tiene sus villanos asociados y al final hacen lo que le manda a esa persona, pero aquí yo noto que ya en un mismo bando hay una confrontación, igual que a veces también se nota un roce, ¿no? Y es normal también entre el castigador y su nuevo aliado informático. Claro, eso es. Y no solo eso, sino que además, a mí también, una de las cosas que yo creo que sale ganando esta etapa es que cuando tú al castigador le presentas con mafiosos, es como que todo es muy fácil. Él siempre está por encima. Y además le pueden coger, le pueden capturar, le pueden torturar, pero siempre va a escaparse, siempre les va a matar. Tú Ujú. sabes, cuando estás presentando al castigado contra la mafia, sabes que le pueden hacer, se lo pueden hacer pasar muy mal, pero sabes cómo va a terminar eso. Claro. Y aquí me gusta que, por ejemplo, ojeando esto, hay una parte ya al final de esta primera parte de la primera etapa de Rick Remender, que va un poquito el encapuchado tiene como una especie de local, ¿no? Y así, y entra, y que entra además con el traje, con el casco del hombre hormiga, ¿no? Porque se hace así pequeñito y tal. Y aparecen villanos como por ejemplo, lo estoy mirando aquí porque no me lo sé de memoria, ¿no? Aparece Mr. Hyde o Puños de Navaja, este villano que no sé cómo se llama, que es como una especie de hombre oso así, ¿no? Que es Sí, como un sí, hombre... que además es súper súper random porque es un tío que está súper desganado y de dónde me he metido, ¿sabes? Sí, y es lo Sí, que te sí. digo, son villanos de segunda, pero que para el castigador realmente son un gran reto, porque están, en cuanto a potencia, están muy por encima de él, y el castigador Eso es. lo pasa mal para hacerles frente.
Eso es. El choque de realidad, como hemos dicho antes, es el vigía, porque además estás enfrentando al castigador, que es un tío que solo se vale de sus armas, contra quizá uno de los personajes más poderosos de Marvel, ¿no? Y ahí el choque de realidad es muy heavy, pero es que luego, como tú dices, los villanos que se van presentando, aunque sean villanos de poca monta, ya son mucho para él, porque ya que a la mínima que tengan un mínimo poder o un mínimo carisma, ya es como que ya parten de una posición superior. Y ahí yo creo que es donde entra un poco también en una especie de desesperación el encapuchado y por ende Norman Osborn, ¿no? Porque es también eso, ir probando, ir probando, ir probando, prueban con lo de los policías, los antidisturbios, prueban con microchip, prueban con la familia, ¿no? De fallecida ya de Frank Castle, pero es que llega un momento que lo que tiene que hacer es revivir a según qué personas. Y aquí ya es donde empieza a mí un poquito el bajón a nivel de dibujo. Porque Sí. esta primera parte ya está Jerome Peña, que es una brutalidad. Y además Jerome Peña, para mí, todavía no está en su prime, porque su prime para mí sería cuando hizo lo de X-Force, con Rick Remender también, ¿no? Pero ojo, ya estaba ahí como apuntando maneras, ¿no? Luego, no sé quién era el que coge el... He de decirte que Jerome Peña funciona a la perfección con el castigador y para mí, por ejemplo, funciona mucho mejor que Steve Dillon. Y eso que Steve Dillon es un tío que tiene un dibujo, bueno, tenía un dibujo que es bastante mediocre en cuanto a detalles y tal, pero porque lo Steve asociamos Dillon, mucho al es que Steve castigador. Dillon para mí funciona, es un dibujante del indie. Ya, De indie, de Vértigo, en Predicador funciona que te cagas. claro. Sí, sí. Pero el castigador, que es como una especie más de línea indie de Marvel, ¿no? Sí, no, También pero funciona, pero Jerome Peña, tío, es que tiene un nivel de dibujo en cuanto a eso, es a una pasada. trazos sucios, es que va tan bien con la temática y con el carisma del castigador, que es brutal. Totalmente. Luego va a venir Tan Eng Wat, que yo no le conocía, y es un dibujante más random, que bueno, que tampoco te sacas, pero bueno, sí que es verdad que Jerome Peña le da como un plus. Aquí es un Rick Remender muy primerito, ¿vale? No es el Rick Remender que luego va a ser tan famoso. Ya se le ve en sus cosas, se le ve que es un tío que apunta, ¿no? Luego haría ahí Agente Veneno, sus X-Force, Imposibles Vengadores, no haría más cosas. Y luego ya en el indie ni te cuento. Pero aquí ya se le ve que bueno, pues hombre, que está empezando, ¿no? Porque si has terminado en Marvel es que algo de callo tienes, pero bueno, que tiene que todavía que foguearse más. Sí. Y a ver, y seamos sinceros, esta etapa es un 7 como mucho. Sí, Es una etapa y da entretenida, gracias. está bien, pero no es un etapón, ni es una etapa de referencia. Yo la No, no. recomiendo porque creo que es una cosa diferente. Y si no has leído nada del Castigador, vete a Garth Ennis, vete a Jason Aaron. A Jason Aaron en el Punisher Max, no en la mierda que hizo después. Que ahí Pero tampoco estamos de acuerdo. A mí me gustó en la última etapa de Jason Aaron. hablaremos, un día tenemos que hacer un programa de tú traer una etapa que yo odie y yo traer una etapa que tú odies y cada uno hacer defiende la suya. sí, hacer un poquito de debate, eso estaría guay. Muy bien, No, muy pero bien. eso, si has leído esos castigadores que son como más imprescindibles, digamos, pues esto para salir un poquito ahí del rollo, pues está guay. Esto, lo de Matt Fraction, que también estaba muy guay. Luego vendría lo de Greg Rucka, también está muy guay. Yo lo tengo en TPBs y es brutal. A mí me gusta mucho. Greg Rucka con Marco Checheto. Una pasada. Ya ves, ya ves. Y es muy de este rollo, muy de este rollo. Para mí un poquito superior, pero muy de este rollo. Este cómic es un 7, no vamos a engañar a nadie, pero es muy entretenido. ¿Qué pasa? Que con Jerome Peña, al tener esa potencia gráfica, te engaña un poquito y dices, es un 7, pero ¡ay, qué bien se ve! ¿No? Entonces, indirectamente le das como un estatus más. Y cuando ya viene el otro, el Junout, bueno, el autor El random. El dibujante este que he dicho, pues es como que vuelves un poquito a la realidad. Ya. Y aquí el encapuchado resucita a unos villanos y aquí se ve también qué tipo de persona es, ¿no? Resucita a unos villanos que son villanos random de otros personajes, yo a muchos no les conocía, de segunda o de tercera fila, y les dice además que les mató Frank Castle, cuando Frank Castle no les ha matado. Además le dice, tenéis X tiempo para matarle, porque si no, el hechizo se va a desaparecer y vais a volver a la tumba.
Está muy guay. Y aquí destaco a dos villanas que tienen un rollo además muy, muy creepy. Que bueno, que también están bien porque dan un toque, son dos tías que son muy malas, que dan también un toque, no sé si cómico, pero sí un poquito divertido, ¿no? Pero que también volvemos otra vez a las trampas. Cuando entras, a mí todos los enemigos con todo el tema del control mental y así, me mola mucho cuando meten esas cosas. Imagino que es lo que tiene, ¿no? Haber leído La Patrulla X de Claremont durante mucho, mucho tiempo cuando eres crío con el coleccionable y haberte leído esa etapa 1000 veces, Claro. que igual ciertos fetiches de Claremont se te pegan, ¿no? Vete tú a saber. Pero fuera parte de eso, cada vez que se mete el control mental ya es como una cosa, es como una herramienta para hacer trampas. Son dos personas, son dos villanas. Una de ellas es capaz de controlar las emociones de las personas mediante la ira y la otra lo hace mediante el afecto, quizá afecto, amor, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, sí. Hay un momento ahí bastante, bueno, que se demuestra esto, ¿no? Que al final están debatiendo, ¿no? Los villanos y tal, y hay uno que salta contra una de estas villanas y a la villana corre a controlar la mente de otro de los que está ahí para que la defienda. Y claro, es lo que tú dices, es un poco trampa, por así decirlo, ¿no? Es algo que quizá a nivel de guión se puede intuir como facilón, ¿no? Pero que al final hay que saber usarlo, oye. Hay que saber usarlo. El Greg Remender lo utiliza de una forma creepy, desde mi punto de vista también, en ciertos momentos, de una forma así un poquito sexual, no en el mal momento, pero bueno, ya sabemos que todo el tema fetish, dominación, superhéroes van siempre de la mano y no es la primera vez que Greg Remender quizá no es tan bañado como en gente como Claremont, por ejemplo, o Peter Milligan, que también le mola mucho el tema, pero bueno, pues sí, a ver, yo creo que se ven ciertas cositas de los autores. Físicamente pero bueno, están sexualizadas esos villanos. Están muy sexualizadas, pero ya solo el de coger a un villano y decir ahora se le pone chulo y dice no, y dice, te vas a poner chulo, pero si estás enamorado de mí, sí, estoy enamorado de ti, ahora ponte de rodillas y lámeme las botas. Tal. Eso, es muy heavy esa parte, ¿eh? Muy heavy. A mí personalmente no es una cosa que me saque de lectura, no me molesta, no creo que esté sexualizado en lo malo, pero creo que es una herramienta que sirve para decir, le da un punto creepy y el decir, mira qué tipo de personas son. Al final estás violando a una persona. Sí, estás violando. A ver, no, sí, estás violando porque estás abusando, quizás no explícitamente, pero estás abusando de esa persona a nivel sexual. Porque eso es un contexto sexual, punto. Y no vamos a entrar más en esto porque nos vamos de tema. Pero bueno, para que se entienda, no son personas éticas. Y pasa mucho como, por ejemplo, con Killgrave, ¿no? Con el hombre púrpura. En estos personajes que son capaces de controlar las mentes y de utilizar a las personas, para mí tienen un punto chungo de decir, me revuelve, ¿no? Y eso me gusta porque dices tú, a ver cómo el castigador se enfrenta a estas dos. Que luego de nuevo hay trampa, pero bueno. Sí, pero el hecho de que haya un poder de controlar la mente, también es lo que tú decías ahora, a mí me genera mucho más, me generaría mucho más respeto, si fuera real, ¿no? Que un poder físico. Sí, porque claro que sí. Esto, por ejemplo, haciendo referencia a Un mundo bajo muerte, saliéndonos un poco de esta etapa en concreto del castigador, ostras, al final tú ahí ves cómo un poco el Doctor Doom mueve masas a través de las creencias, el mostrar o el hecho de viciar, ¿no?, las mentes de la población, y al final lo hace de otra forma, evidentemente, pero sí que el jugar con la mente o el tener a todo el mundo de tu parte no, ya te permite el no tener que enfrentarte a ellas. Entonces ya te evita ese enfrentamiento físico que a lo mejor es contra mucha gente y no puedes asumir. Que hay peor, que a mí es una cosa que me da, o sea, si los superpoderes existieran en la vida real, lo más peligroso sería una persona, me da igual un tío o una tía, una persona capaz de controlar mentes, porque yo creo que una cosa así, hasta la persona más pura le puede corromper. Total.
Total, total. Y esto es lo que vemos aquí, que al final se juega con esto y que antes comentábamos también que la etapa, bueno, por lo menos lo que estamos analizando hoy de Rick Remender es un 7 y da gracias, pero es un 7 en general también por el bajón que hay de dibujo y todo, pero yo creo que Rick Remender se está enfrentando a un desafío tan grande siendo... no sé si de experto, pero siendo un novel, ¿no? En todo el tema del de guionizar cómics y tal, de poner a un personaje tan terrenal como el Castigador en un ambiente tan fantasioso como el de los superhéroes o el que vemos aquí, ¿no? Del revivir villanos y todo, que no es nada fácil combinar todo esto y yo creo que lo hace demasiado bien para las pretensiones que había. Claro, no, y está muy bien. Y insisto, y además utilizando villanos de segunda fila que sabías que podías utilizarlos porque en ninguna colección se iban a utilizar, y es que encaja muy bien con el Castigador. Encaja muy bien. O sea, yo si fuera guionista del Castigador, lo enfrentaría más que a mafiosetes y tal, que eso siempre lo puedes hacer en algún momento como herramienta para iniciar o finalizar una historia. Estos villanos de segunda, rollo que si el zancudo, que si tal, que si no sé qué, que en los años 60 igual eran la hostia, pero que en 2026 pueden quedar un poco ridículos, personajes como el Castigador les va el pelo. Sí, sí, totalmente, porque al final son historias también en muchas ocasiones, incluso en la etapa de Dillon, son historias ridículas, porque yo hace poco también me terminé el saga de Ennis y Dillon, que eso sí, para mí es flojete, pero todo el tema de Manucci, de la mafiosa esta, que le arrancan las extremidades en un zoo y tal, son historias que son creepy, pero al final son muy setenteras, por así decirlo, que lo metes en un cómic de los años esos 60, 70 y dices, me cuadra porque son historias como más absurdas. Son absurdas, pero ya el propio tono de la historia es que no te saca, porque estás leyendo algo tan absurdo que dices, bueno, pues es que no me espero menos, ¿no? Eso es, eso es. Y antes de pasar a lo, bueno, ya a la segunda parte, que bueno, que ya hemos tratado un poco de tal, claro, a mí me gustaría también remarcar mucho la aparición, que ya la hemos comentado también, de Microchip. Sí. Porque al final es siempre ha sido un aliado, ¿no? de Frank Castle, pero en este caso tiene detrás unos intereses concretos que hacen que, bueno, que se las ingenie, ¿no? Para también acabar con el Castigador y estar de parte del Encapuchado y de Norman Osborn. Claro, y porque además es que él conoce muy bien al Castigador. Ahí Haber está. trabajado con él. Y de hecho, hay también una rivalidad de hackers, porque está el chavalín que está con el Castigador, va, este es un viejo, pim pam, y Microchip dice, sí, seré un viejo, pero yo, pero precisamente porque soy perro viejo, te puedo pillar. Y entonces, y las veces en que les localizan, es por eso. También destacaría la relación del Castigador con el chaval, que tú mismo has dicho antes, ¿no? Que es muy tirante. Y no solo eso, incluso también hay una parte que están en la furgoneta, que justo que les van a localizar, que el Castigador sale ahí con todas las armas, vas a salir ahora, sí, tal, no sé qué, ¿no? Y entonces el Castigador por ley de que, bueno, le manda a callarle, y entonces el chaval coge, se planta y dice, a mí no me hables así, coge el Castigador, le mete 2 hostias, que es como sí, decir, tal cual. Ahí sale un poquito el Castigador de Garcenis, de decir, no tiene malas intenciones, pero tampoco es un buen tío. No es un tío que se ande con chiquitas y si te tiene que pegar 2 hostias, aunque seas su amigo, te las va a dar con tal de bueno, pues de su cabezonería anteponerla a todo, ¿no? Claro, eso es. Por cierto, guiño a Regreso al Futuro, con ese skate que flota. Sí, ¿no? Sí. Y además también el chavalín que tú dices tiene mucha importancia porque... Y se enfrenta a villanos también, ¿eh? A eso, y que al final no es solo que se mantenga en la sombra con los ordenadores y tal, que al final la mayor parte es así, pero sí que es verdad que tiene una importancia muy heavy en el transcurso de la historia en sí, ya también en lo físico, bueno, en todo lo que se va desmarañando ahí, ¿no?
Claro, y bueno, yo creo que ya de aquí al final poco más que decir. Hay una parte en la que le tienden una emboscada a Frank Castle, aparece un personaje que también muy creepy. Aquí la verdad es que son personajes todos de segunda fila, pero les ves tan peligrosos, tan enfermos, de decir, ¿Te refieres a la mosca? la mosca. Estaba pensando en eso. Que Es muy dices, terrible eso. tú puedes ver la mosca en un cómic, me lo voy a inventar porque no sé de dónde salía, ¿no? Pero un cómic de Spider-Man, de Daredevil, yo me más lo imagino como un villano de Daredevil de los años 60 o 70, ¿no? Que dices tú, esto es súper absurdo. Pero cuando lo ves ahí, dices tú, vale, sigue siendo un pringao, sigue siendo un villano de segunda o de tercera, pero cuando le ves comer ahí a una persona, dices tú, ojo cuidado, chaval. Sí, Ojo sí, sí. cuidado. Sí, sí. A mí esa parte yo creo que es la que más repelús me ha dado por ser poco comedido a la hora de hablar. Pero sí que esos son villanos que, bueno, pues yo que sé, como el torero que salía, ¿no? En Daredevil, que dices, hostia, esto que pinta aquí, vaya absurdez. Pero en aquel momento, pues tendría su gracia y tendría su cabida. Y ahora, en esta etapa de Rick Remender, se recuperan en un ambiente en el que, perdón, todo cuadra. Todo En un cuadra. ambiente sucio, de decir, vale, si esta gente existiera en la vida real, ¿qué tipo de personalidad tendría, no? Fuera parte del traje y de la ridiculez, ¿no? Y hostia, el castigador, de hecho, le da una paliza a la mosca, pero suda. Y luego aparece un personaje, que Espejismo creo que se llamaba, que también se mete en la mente de Frank Castle, en este caso no para controlarla, sino para generar ilusiones, y hace unos... Y le hace ver unos Vengadores. Lo que pasa, claro, hace ver unos Vengadores clásicos que sabes tú, sabe él y sabe el lector que no son reales. Pero bueno, pero está bien. Frank Castle, yo creo que esto ya se puede pasar así rapidito, ¿no? Porque bueno, pues Sí, Frank Castle se libra de ellos y al final consigue llegar donde el encapuchado, y aquí es donde a mí me ha parecido decir, ojo, cuidado. Yo pensaba que Garth Ennis hacía un Frank Castle de decir, este tío está mal de la cabeza, es un tío enfermo, es un tío frío, pero Rick Remender no se queda corto. El encapuchado le dice, mira, no puedo contigo. Entonces, yo resucito a tu familia, tú eres feliz y nos dejas en paz a mí y a Norman Osborn. Y entonces, antes de que él dice que no, pero como también en el trato estaba el hijo de Microchip, que estaba ahí está, muerto, ahí está, ahí Microchip está. había que hacer un sacrificio, mata a alguien y resucita a toda la gente, y Frank Castle, ni corto ni perezoso, dice, esa gente no es mi familia, y coge y les incinera. O sea, Sí, 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 resucitas sí. a tu mujer y a tus hijos y les quemas vivos. Total, total. Sí, Y el sí, es que es heavy, ¿eh? encapuchado ahí es cuando dice, mira, pírate porque contigo no puedo. Como diciendo, Eso es, eso es. Es que son momentos que ya ahí ves, los que ves que, joder, que el castigador sigue, ¿no? Teniendo su esencia y que también hay unos dilemas morales ahí que trascienden mucho a lo terrenal, ¿no? Oye, tienes a la familia que ha fallecido, si los reviven, ¿tú realmente crees que esas personas son realmente las que había? Claro, ahí también entras un poco en el tema filosófico y todo esto, pero sí que es lo que te comentaba, que ahí Microchip tenía unos intereses, ¿no? Para estar ahí al pie del cañón, que es el tema de su hijo, ¿no? por cierto, algo de lo que Jason Aaron tuvo muy en cuenta para hacer su etapa del castigador años después. Sí, muy en cuenta, porque al final esa etapa se vertebra en eso. Se vertebra en eso. Yo, mira, yo te voy a decir un momento con el que me quedo, que es una viñeta, bueno, o incluso un bocadillo, que para mí es brutal, que después de todo lo que va ocurriendo y cómo se va generando toda esa tensión con Microchip y con el encapuchado y todo, hay un momento en el que se demuestra, ¿no? Todo lo que Microchip, el bagaje que tiene Microchip con el castigador y todo, que hay un momento de tensión entre el encapuchado y Microchip y tal, y Microchip le dice, no te preocupes, esta noche Frank va a venir a cenar. Es como que ya lo conoce tanto que dice, y lo he maquinado todo de tal forma que yo te aseguro que esta noche, o esta tarde, o cuando sea, tienes aquí a Frank Castle y te vas a poder encargar de él. Y a mí eso me parece chulísimo porque es como que en una intervención de Microchip te demuestra que ha sido una persona que ha vivido 1000 historias con él y que lo conoce de tal forma que sabe que va a actuar de esta manera, ¿no? Y al final también te choca un poco porque dices, sí, le está teniendo una trampa a esa persona que tanto tiempo ha compartido experiencias con él.
Mira, a mí yo creo que ya nos queda poquito para hacer las 2 horas y antes de que esto se nos escape esto, igual vamos rapidito, ¿no? Para poder terminar bien y despedir el programa. Yo te voy a decir que mi mejor momento, y esto sirve para repasar un poquito el anual, es el anual de ese team-up que hacen el Castigador y Spider-Man para detener a las 2 mujeres estas, las que controlan las mentes, que entran a una especie de reunión de veteranos y la arman petarda para que se maten entre ellos, para llamar la atención de Frank Castle. Lo mismo, por cierto, ese Frank Castle con la gabardina cerrada y con el bigote y que nadie se entere que es él, pues bueno. Pero eso también está guay porque es muy de superhéroes. Eso es. Frank Castle, cuando está ahí y las localiza, las va a matar y Spider-Man se mete por medio y las tías le controlan la mente a Spider-Man para que vaya a matar a Frank Castle por medio de la ira y tal. Y me parece que es muy divertido, es un anual, es majete, es divertido y creo que está guay porque a pesar de que es una etapa mucho más palomitera que la de Garth Ennis, no deja de ser muy oscura y muy desagradable en cuanto a atmósfera. No en cuanto a leer, pero sí en cuanto a atmósfera. Y eso sirve un poquito para cortar ese rollo. Fue un anual que a mí me ha sacado un par de sonrisas, ¿no? Como al final cuando las van a coger, dice la otra, podrías cogernos Spider-Man, pero no, porque estás enamorado de Frank Castle y coge con su super fuerza y le coge el pero, tío, no sé qué, y las tías se escapan, ¿no? Y es como... Sí, sí, sí. A ver, un anual, ya sabemos, cuando leemos un anual ya sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿no? A un blockbuster que dice, me da igual la continuidad, por así decirlo, o me da igual todo lo que haya pasado, que lo que quiero hacer es divertir en un número. Y los anual siempre son así, pero para ser un anual, a mí también me parece, o sea, súper potable, tío. Es decir, bueno, sí, es una ida de olla. Y se ve que Rick Remender tiene mucho humor también. Bueno, ahí se nota, ¿no? Ahí se nota. Sí. Porque de esto no hemos hablado, pero a lo largo de toda la etapa hay bastante humor muy negro. O sea, muy oscuro todo, ¿eh? Y luego ya todo finaliza con el especial de la lista, dibujado muy guay por John Romita Jr. Y es básicamente el castigador, bueno, Norman Osborn diciendo, mira, esto, yo no puedo con Frank Castle, y decirle, Daken, vete a cazar a Castle. Y enfrentarse el castigador a Daken, que quien no lo sepa es el hijo de Lobezno, ahora está muy blanqueado, no vamos a entrar en lo de Infervezno porque para hablar mal prefiero no hablar, pero en la época de Krakoa se le blanqueó mucho, pero esto es en la época un poquito que iba en consonancia el Lobezno de Daniel Way, que es una etapa de Lobezno que yo defiendo mucho, y un tío que es muy malo también, muy despreciable, y se enfrenta al castigador y el castigador no tiene prácticamente, bueno, le da bien de candela, pero aún así no tiene nada que hacer con él y lo que hace es pues, partirlo, despedazarlo. Que todo esto ahora ya desembocará en la etapa quizá más controvertida, ¿no? O por lo menos en cuanto a calidad o canon del castigador, que es todo lo que analizaremos o que hablaremos de ello, de Frankencastle, porque toda esta etapa, durante todo esto que hemos hablado, se va destrozando, ¿no? Mentalmente a Frank Castle hasta que llega Daken y ya lo despedaza a nivel físico. Claro, todo esto hay que reconstruirlo de alguna forma. Entonces se hace un Frankenstein. Un Frankenstein con una etapa que, bueno, que quizá que va diferente y también interesante. Pero sí, yo creo que es bastante inferior. Bastante inferior. Yo no he llegado a ella todavía en cuanto a profundidad, pero lo hablaremos. Tenemos pensado de aquí a julio, que es un poquito donde va a estar ese ciclo del castigador en la pequeña, en la gran pantalla, ¿no? Pues sacar un poquito en homenaje a este personaje, ¿no? Que tanto nos mola a los dos, dedicarle un par de programas. Y yo creo que vamos a intentar, me da que no, porque hoy hemos ido muy rápido para poder terminarlo, pero vamos a intentar en un segundo programa meter toda la etapa de Frankencastle con el crossover de por medio de la serie con la de Dark Wolverine, con la de Daken de aquella época, y finalizarlo con la última miniserie de Rick Remender, aunque yo creo, Miguel, que van a tener que ser 2 programas, pero bueno, iremos bien. Sin problema. A ver, yo te he de decir que sí que hemos sido rápido, por así decirlo, pero yo creo que lo hemos podido condensar todo de forma bastante satisfactoria. A ver, lo hemos condensado bien y también es una etapa que, siendo sinceros,
no hay mucho que sacar también en cuanto a profundidad, ¿no? O sea, yo No. creo que es lo que es y ya está. Y como hemos dicho, si alguien nos escucha y quiere adentrarse a esta etapa, porque esto lo publicó Panini junto a SD, pero yo creo que a día de hoy sigue disponible, o lo lees en digital o en TPBs americanos, como quiera esa persona, Sí, yo sí, está creo disponible, está que es disponible. lo justo para que le pique a alguien si es que le tiene que picar, pero al mismo tiempo tampoco se lo hemos destripado. No sé, yo No. me he quedado bastante satisfecho. Yo también, y yo creo que hemos tocado los puntos clave, ¿no? Que al final marcan este inicio de etapa, ¿no? Sí que es verdad, pues que hemos entrado en spoilers, como hemos comentado, porque es un cómic, una historia que tiene ya casi 20 años y al final, si quieres analizar o si quieres hablar de una etapa que tiene ese tiempo y lo quieres ver en perspectiva, inevitablemente vas a hablar con spoilers, pero repito, y con toda convicción personal, que si os leéis este cómic, aunque hayáis escuchado este podcast, os va a sorprender porque es una experiencia que yo creo que dentro del personaje es única. Y si os dais prisa y además lo leéis, escuchéis esto y lo leéis de la forma que lo leáis, ahí no nos metemos. Si lo Ujú. leéis entero, ya hacéis el ejercicio y en el segundo podcast nos acompañéis con la etapa de Frankencastle ya leída. Así como propuesta reto a quien quiera que nos esté escuchando. Total, si alguien quiere participar, ya no solo en ese que hagamos de Frankencastle, si alguien nos ve, nos escucha y dice, oye, pues mira, si vais a hacer un programa de este cómic, yo me lo he leído y tal, y quiero participar, estáis más que bienvenidos, Claro, porque no al nos piden final, nada. como siempre hemos dicho, esto es una conversación de colegas, ¿no? Como si nos sentáramos en la barra de un bar un sábado por la tarde, como estamos haciendo ahora, y hablar, ¿no? Porque sí que estamos muy separados físicamente, una persona vive en una ciudad, otra en otra, pero al final estamos aquí como eso, como un Bueno, momento de sociabilización y de hablar de lo que nos gusta. también es la forma, ¿no, Miguel, en que dos amigos se pueden juntar para hablar de lo que les gusta? Yo Eso creo que es, ya a estas alturas nos podemos considerar bastantes amigos. Yo creo que solo nos total. hemos visto en persona una vez, pero bueno, fíjate, de la que yo te contacté hace más de un año para colaborar cuando todavía estaba activo en mi canal de YouTube yo, y fíjate en qué ha desembocado esto, ¿no? Total, total, total. Y hablamos casi a diario. Sí que yo estas últimas semanas he estado un poco más desaparecido por todo el tema de mil historias, pero sí que bueno, nos consideramos amigos Estamos en y, contacto a diario. y abiertos, como hemos Oh, comentado, sí, sí. a que alguien se una, a que alguien, pues eso, si en algún momento quiere quedar en un salón que nos veamos todos, Claro adelante. que sí, claro que Y sí. con esto me gustaría eso, remarcar el buen ambiente que está generando, la buena acogida que está teniendo el podcast y que Eso es. cuanto más crezcamos, mucho mejor, ya no solo a nivel de números, que también eso te motiva, quieras que no vamos a ser aquí unos hipócritas y decir que aunque nos vea una persona somos felices, Te voy a porque al decir fin, que para los pocos programas para el tiempo que llevamos, porque al final el tiempo es el que tenemos, y yo tengo otro podcast de otra temática, tú tienes tu canal de YouTube, tenemos nuestra vida, pero para lo que hemos grabado tenemos muy buenos seguidores, o sea, muy buenas cifras en cuanto a seguidores y en cuanto a reproducciones. O sea, yo estoy muy contento. Y aunque de aquí yo apoyo a la gente, porfa, o sea, está guay que nos escuchen al Superman de Byrne, a los Ellsworth, a nuestras lecturas de 2025, pero hay un pequeño programita dirigido a contrapaso. Yo desde que bueno, al final cuando sales de lo mainstream, pues es normal, pero yo desde aquí también voy a hacer un poquito de spam de nuestro propio podcast, invitar a la gente que si no lo habéis escuchado, que os animéis a escucharlo. No, ahí sí que no destripamos nada de la obra. Y si además de escucharlo os animáis a por lo menos leer el primer álbum, no os vais a decepcionar para nada. no, Y no, con para nada. diferencia, te diré, Miguel, que creo que es el mejor programa que hemos hecho. Muy delicado, o sea, sí, un tema. Sí, no, Al no, final es la un temática es tema delicada. delicado, Yo que creo que quieras lo que no. tratamos bastante bien, ¿eh? De cualquier Sí, manera. sí, sí. Yo acabé muy satisfecho, igual que con todos los programas, pero sí que es verdad que cuando tratas un cómic, ¿no? Que al final abarca unas problemáticas tan candentes, incluso a día de Tan hoy. candentes, tan políticas y que tantas heridas abiertas. Eso es, sí que tuvimos, ¿no? Algún comentario Sí. que de personas que no estaban de acuerdo con lo que decíamos, evidentemente. Lo sabemos que no todo el Y mundo va a estar de acuerdo. ese comentario ahí está, o sea que no, Sí, sí, tampoco. no hay Aquí cada uno problema. es libre de expresarse. Eso es. Así que nada, Ander, si quieres, como yo he presentado, te dejo Claro. libremente despedir el programa. Bueno, pues nada,
Como siempre, muchísimas gracias. Lo primero, a todos los oyentes por estar ahí, por escucharnos. Un placer grabar contigo de nuevo, Miguel. Ya había ganas. En semana y media yo creo que nos volveremos a ver para, esta vez sí, cómic nacional en honor, o no más que en honor, en relación a la temática de Semana Santa, no con la Semana Santa, pero sí con la religión. Ahí lo dejamos. Y bueno, a ver si ahora que estamos un poquito más apurados, por lo menos hasta junio que nos lleguen las últimas evaluaciones, pues podemos poder cumplir con esa promesa de cada 15 días poder hacer alguna cosita, ¿no? Sí, sí, o sea, yo es un propósito, ya no de año nuevo, porque ya un poco tarde, pero sí un propósito que nos hemos planteado desde hace unos meses. Y lo intentamos de verdad, pero la vida es la Sí, vida. de verdad que lo intentamos, pero no se puede 100%, pero sí que me gustaría hacer, aunque sea ese, no sé, esfuerzo dentro de las posibilidades, ¿no? De si vemos que vamos a estar 2 meses muy liados, pues grabar, yo que sé, 2 o 3 programas, no seguidos quizá en el mismo día, pero sí 2 días seguidos a lo mejor, para tener ahí en la recámara algo, ¿no? Semana Santa se podría aprovechar, grabar Sí, 2 o 3 cosas y eso decir, es. mira, si un día vemos que cada 15 días o dentro de 15 días no podemos llegar, esa cosita que hemos grabado en la recámara, lanzarla y bueno, y que ahí quede, ¿no? Eso es. Así que nada, yo aprovecho antes de que tú despidas el programa también para daros las gracias a todos los que nos escucháis, nos veis, nos apoyáis, nos comentáis, aunque no sea apoyando, pero gracias de verdad por estar ahí, porque al final nosotros estamos aquí para hablar de cómics, pero también, sobre todo, para interaccionar, para conocer gente, ¿no? Que también comparten pasión con nosotros y que al final esto es un mundo lleno de opiniones y sobre todo en un arte como es el noveno arte, en este caso, bueno, que hay millones de puntos de vista, pero lo bonito es que los podemos compartir y de nuevo que gracias por estar ahí y nada, Ander, ahora sí que te dejo despedirte tranquilamente. Bueno, pues lo dicho, me uno a lo dicho Miguel, un placerazo grabar de nuevo, un placerazo, pues eso, el poder dedicar un programa más a nuestros oyentes o a quien sea de interés. Y nada, que en esto estamos grabando a 21 de marzo, a ver si para mediados de la semana que viene por lo menos lo podemos tener en la nube. Sí. Y nada, en semana y media nos vemos en plena Semana Santa para nuestro siguiente programa. Y si la vida nos deja, pues cada 15 días aquí estaremos. Y lo dicho, pues muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí, por apoyarnos. Un saludo, un abrazo y agur, Geroarte. Y a leer mucho.